Bueno, pues hola, buenas tardes. El día de hoy vamos a abrir otro tema de debate por aquí, de plática en cuanto al rol de los padres y madres en la psicoterapia infantil. Por ahí surge para aclarar ciertas dudas que hemos visto tanto en la consulta como fuera de ella, que le surgen de repente a los padres de familia. Y entonces, pues bueno, quisimos hacer esta pequeña cápsula. Me presento, mi nombre es Ayesha Dendera Serral de Méndez, soy licenciada en psicología clínica y pues tengo la especialidad en infanto juvenil, me especializo más en niños y adolescentes y pues por aquí voy a estar trabajando con mis colegas. Bueno, un gusto estar nuevamente con ustedes. Bueno, mi nombre es Claudia Berenice Corpus Ramírez, licenciada en psicología y bueno, con este tema presentándonos hoy para no dejar de lado el bienestar emocional de niños y niñas que, aunque mucha gente no lo sabe, es un derecho primordial de las infantes y es tan importante como la salud mental, igual que la física. Buenos días, buenas tardes o buenas noches a la hora que nos quieran ver. Mi nombre es Eloisa Patlán, soy psicóloga especialista en temas de violencia con una perspectiva de género. Ok, bueno, primero que nada, a ningunos padres les gusta llevar a su hijo al psicólogo. O sea, vamos a partir de ahí que hay que ser honestos. A ninguno les gusta, no les agrada muchas veces el tema y a pesar de que se tiene una mayor apertura hacia la terapia, de todas formas, para muchos papás sigue siendo un tema tabú. ¿Qué va a hacer el psicólogo? ¿Cómo va a cambiar mi hijo? ¿O cuándo son los indicadores para llevarlo a terapia? Ya precisamente de eso se va a hablar a lo largo de esta sesión, en la parte de qué indicadores se necesitan o se requieren, cómo deben colaborar también los padres de familia por ahí con nosotros, porque de repente sí nos dejan abandonados en el proceso y pues no tienen a lo mejor la suficiente claridad de en qué consiste llevar a tu hijo o a tu hija a terapia. Y pues precisamente es para abordar estos temas y también, como mencionaba mi colega, pues es un derecho que también tiene todo niño y niña, adolescente, a ir a terapia. Obviamente sabemos que cuando son adultos, porque ya ellos deciden y ya el adulto viene conscientemente si quiere o no quiere terapia. Pero en cuanto a adolescentes y niños, pues sí, la decisión se toma a partir de los padres o tutores legales del niño. Bien, por otro lado, también tenemos esta ignorancia que a veces tenemos los padres ante estos temas de la salud mental, en especial con los niños, porque tenemos el estigma de que, ay, ¿cómo un niño va a estar mal de la cabeza? ¿Verdad? Cuando realmente todos, niños, adultos, adultos mayores, en algún momento de la vida requerimos apoyo emocional. Entonces, no hay que dejar de lado esta parte de la salud mental en los niños, quitarnos ese estigma o no hacer diminutas estas conductas que a lo mejor es que es niño, ya se le va a pasar, de meditarlas, ¿no? Cuando realmente sí requieren en ocasiones atención y sí requieren la ayuda de un profesional. Por otro lado, también es derecho del niño recibir un acompañamiento y un tratamiento adecuado con el fin de que pueda expresarse, expresar sus emociones sin ser juzgado, incluso a veces por la familia, o ser discriminado en sus ámbitos, como la escuela, la familia, etcétera, ¿no? Ahí les va un dato. Según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, se calcula que más del 13% de los adolescentes entre los 10 y 19 años, que estamos hablando todavía parte de la infancia y la adolescencia, en el mundo, estos niños están diagnosticados. El 13% de esa población. ¿Sí? Es decir, sí hay niños, sí hay esta población que asiste a terapia, pero es pobre. Eso considerando que se tenga un buen diagnóstico, que se asista a tiempo. Por otro lado, hay bastantes niños que nunca han sido diagnosticados, a lo mejor no requieren un diagnóstico en específico como tal, pero sí un apoyo, ¿no? Es por eso que nos decidimos hacer este conversatorio para toda esa, no lo digo demeritando, sino como tal cual la palabra es, para esa ignorancia que tenemos como padres muchas veces. Todos Ujú. en algún campo de la vida somos ignorantes, es como si yo me pusiera a hablar con una persona de ingeniería cuando yo claramente pues no soy ingeniera, ¿no? Entonces aquí vamos a resolver dudas, a abordar diferentes temas para hacer una orientación un poco más, eh, que sea una guía para los padres de familia. Ujú. Sí, muy bien, Bere, gracias. Ok,
Fíjense que, bueno, cuando estábamos pensando en este tema, era muy importante saber cómo es diferentes perspectivas de que, por ejemplo, en este caso ustedes sí trabajan con niños o en la terapia infanto-juvenil y yo obviamente nada más trabajo con personas adultas. Este, lo menciono porque obviamente cuando trabajas con los papás, pues muchos acuden a terapia porque dicen es que mi hijo es el que necesita la terapia y ya después su terapeuta me orienta o me recomienda o si lo indica también que yo también tengo que acudir a terapia, ¿no? Entonces luego entra mucho como esta también, esta preocupación, hasta esta culpa, ¿no? Con los papás y mamás cuando tienen o cuando se les indica o se refiere que el niño necesite terapia. Este, entonces, aquí a lo que voy que también es muy importante recalcar en este tema, como dice el tema, es el rol de los papás, de los padres y madres en lo que sería la psicoterapia infanto-juvenil. Cuando el papá o la mamá acude a terapia, ya sea para llevar a su hijo y también él o ella, yo creo que ahí tenemos mucho de gane, porque cada vez ya es más consciente, ¿sí? Cada vez también es más accesible que papás y mamás tengan esa sensibilidad y esta concientización también de llevar y asistir a lo que sería la psicoterapia. Sabemos que la mayoría de las veces son papás y mamás que, si bien ellos no es que no lo noten, sino que son indicados por la escuela es la que empieza a detectar ciertas situaciones que tienen que referir al niño a un tratamiento psicológico o psicoterapéutico, un médico pediatra, ese también lo puede indicar, o que también en ellos o ellas están notando algo que es diferente, algo que les está poniendo en dudas o les está incomodando y que es por eso que empiezan a tomar la decisión o buscan una orientación. Entonces ahí obviamente ya tenemos como una gran parte del camino avanzado cuando los papás tienen esta disponibilidad. Y que también es importante en este conversatorio sí hablar mucho como el tema, esta parte del estigma, que es lo que sería la psicoterapia infanto-juvenil, y sobre todo en los papás y mamás, porque desgraciadamente la maternidad y la paternidad pues son lo más juzgado, ¿no? Porque si el niño, eh, lo llevas a psicoterapia o a psicología, pues sigue esta idea de que es para locos, es para que alguien que está muy mal, y entonces se juzga a los papás y mamás de qué hicieron y también qué hicieron o qué dejaron de hacer, y por eso también el conversatorio es importante recalcar de que no siempre es qué se hizo, qué no, la crianza, etcétera, sino también a veces identificar por qué es la necesidad de que un niño o una niña asista a psicoterapia y el apoyo fundamental de los Por ahí padres. quería comentar que cuando trabajé en preparatorias, o sea, por ejemplo, muchos adolescentes sí quieren ir a terapia, pero no los llevan. O sea, es así como esta parte de me decían, no, no, maestra, yo sí quiero ir a terapia, y yo le digo a mi mamá, yo le digo a mi papá, pero me dice que no, o sea, que no va a gastar dinero en eso. Entonces, a veces también el niño sí pide la terapia, o sea, sí he tenido pacientes chiquitos que de 10 años, de 9 años, que ellos piden ir a terapia, o sea, a lo mejor les están haciendo bullying, a lo mejor se sienten mal con la maestra y quieren platicarlo con alguien más que no sea por ni la familia, ni los papás, ni nada, y sí, a veces lamentablemente los papás no ponen atención, o sea, es como la parte de no, no, al rato se le va a pasar, o no voy a gastar dinero en eso, ¿no? Mejor gasto dinero en la clase de fútbol, mejor lo meto a otra clase para que a lo mejor se distraiga y ya no pase nada, ¿no? Pero creo que sí es algo también importante que papás noten por ahí si el niño mismo pide, yo creo que sí es un factor ahí importante, que si el mismo niño pide, quiero ir al psicólogo, a terapia, obviamente a lo mejor a veces no nos va a decir el psicólogo, pero si a veces dice quisiera ir o qué es el psicólogo o que el niño muestre este interés, porque ya lo bueno que ahora ya hay psicólogos en las escuelas, aunque no se llega a todas, pero ya hay más apertura, pues obviamente el niño ya tiene interacción con un psicólogo. Entonces ya el niño puede decir, ah, bueno, me gusta la psicóloga de mi escuela, cómo platica, yo quiero hablar con uno, ¿no? Entonces, que si ya lo pide, yo creo que ese sí tiene que ser ya un factor de lo llevo porque lo llevo, o sea, porque algo está moviendo en el niño que sí es algo ya como de emergencia, ¿no? Como de algo ya lo quiere tratar más allá. Claro, hay otros niños que no quieren ir y no les gusta ir porque no saben bien a qué van y también ese es otro punto que quiero aclarar, que luego los papás no les dicen a qué van, o sea, los amenazan o les dicen, vamos a ir porque te portaste mal. Y como te portaste Mm, mal en la escuela, pues te mandaron con el psicólogo. Entonces el niño ya cuando entra al consultorio, pues ya va con miedo, o sea, como que aterrado de que, ¿qué me va a hacer? O nos confunden con doctores, ¿no? Y nos dicen, es que vas a ir con la doctora. mm, Y pues el niño a veces asocia a doctor, inyecciones, sí, no sé qué se imagine,
y entonces ya no quiere subir, o sea, bueno, ya no quiere entrar, ya no quiere nada. Y entonces sí, que es importante también, vamos a hablar de esto, que los papás le expliquen al niño que va a hablar con una persona, que es un lugar seguro, que no le van a hacer absolutamente nada. O sea, el psicólogo no tiene por qué hacerlo, revisarlo, nada, nada, nada. Va a hablar solamente con la persona. O sea, para que el niño también entre ya con otra mentalidad, porque si no, luego si me han tocado papás que como que los amenazan y después ya cuando entran conmigo los papás me dicen, es que él no sabe a qué venía, o le dijimos que veníamos a comprarle no sé qué y por eso ya lo trajimos, o sea, como que lo llevan engañado. Y desde ahí, pues obviamente en ese niño, cuando sea adulto, se va a hacer un estigma de que pues los psicólogos son malos, ¿no? O sea, los psicólogos, mejor yo no voy al psicólogo porque de niño me llevaron a fuerza y pues ya de adulto no quiero ir. Ujú. Entonces, desde ahí se genera ya como la etiqueta, ¿no? Hacia poner defensas hacia el psicólogo. Entonces, sí, que eso también es importante. Ujú. A ver. Retomando lo que decías, Dende, de esta parte de cómo los papás cuando llevan a sus hijos e hijas a terapia, sobre todo que están muy chiquitos, no les explican muy bien el tema y creen que van con un Ujú. doctor, una doctora, y el niño va a decir, ay, me van a poner una inyección, empiezan a sentir miedo, temor, porque pues obviamente en la clínica médica o pediátrica, pues obviamente sí, sí pasa eso, ¿no? Que les dan una Ujú. inyección, un medicamento que no sabe bien o que los van a ocultar y pues para el niño puede ser como, o la niña puede ser incómodo. Entonces, creo que es importante que se sepa, ¿no? El proceso, por eso sé que muchos terapeutas infantiles primero trabajan con los padres, primero hablan con los padres, sobre Ujú. todo en esta entrevista inicial, que es bien importante Ujú. saber que cuando el terapeuta o la terapeuta pide o hace esta entrevista inicial es porque pues básicamente papá y mamá son quienes mejor conocen al niño o a la niña, ¿sí? O ahí también descubren de que, bueno, cuál es el rol o función de estos niños o niñas en su casa, en su contexto, si están presentes o no, qué tan presentes están, hasta cómo es la personalidad de los papás, ¿sí? Por eso Ujú. es bien importante que siempre acudan ambos padres, si es que lo hay, porque yo sé que a veces hay muchas familias monoparentales, entonces siempre es importante esto para también el mismo terapeuta o la terapeuta conozca esta personalidad de los papás, ¿no? O sea, quién es el que está más presente o quién es más apegado o menos apegado al niño, de hecho hasta quién se parecen más. Ustedes, bueno, me corregirán un poco, pero en el tema de adolescentes, ¿cuántas veces no vemos que un papá o una mamá es muy, muy de personalidad parecida al hijo adolescente y a veces con el que más choca, ¿sí? Porque pues si los dos son personas, no sé, muy impulsivas, el niño, el adolescente o la adolescente, pues obviamente luego llega a tener también este conflicto con este papá, ¿no? O esta mamá en la cual tiene similitudes o son muy opuestos, ¿no? Entonces eso le ayuda mucho al terapeuta y la terapeuta o el terapeuta puede orientar a partir desde esas características. Y entonces, algo también importante que yo quiero aclarar, o de las pocas veces que yo llegué a trabajar con niños directamente, es que en la terapia sí, los niños y niñas, sobre todo digo menores, que ya todavía no están en la adolescencia, bueno, también en la adolescencia, encuentran en la terapia un espacio muy seguro, ¿sí? Un espacio seguro que la verdad también queremos que ese espacio seguro lo puedan transmitir también en su contexto familiar, o sea, su casa, escolar, ¿sí? Comunitario, o sea, en donde vive. Entonces, a veces en los niños y niñas sí encuentran, ¿no? Sobre todo cuando saben que es un lugar donde pueden hablar, expresar lo que sienten, ¿sí? Y no se les va a juzgar, no se les va a regañar, por ejemplo, no se va a buscar pues, ciertas soluciones, ciertas técnicas o se va a hacer un trabajo donde el niño o la niña podrá como también tener esa autonomía o ese poder de solucionar ciertas cosas y entonces también para eso, como decías, Dende, que hay niños y niñas que piden, ¿sí? Que los lleven a psicología o a terapia, porque luego a veces también escuchan en otros compañeritos, o si es cierto, se vieron escuchados, más bien se sintieron escuchados, se sintieron vistos por ya sea el maestro o la maestra, que casi siempre es el primer contacto con la psicóloga o el psicólogo de su escuela, o la trabajadora social o trabajador social, que es cuando encuentran que sí hay espacios donde ellos puedan sentirse seguros y que también es el objetivo básico de lo que sería una psicoterapia infanto-juvenil. Únicamente como para enfatizar este punto que mencionan ustedes acerca de cuando el niño, la niña, el adolescente es el que pide precisamente asistir a consulta, pasa mucho
que en estos casos normalmente quien elabora más esta idea son los niños un poco ya más grandecitos, como de 11 12 ya entrando a la adolescencia, ¿no? Niños más pequeños saben que se sienten mal, saben que algo no les está agradando, pero no saben tal cual cómo elaborarlo. Es por eso que necesitan un apoyo. Por otro lado, hay otros niños que aunque saben que algo está sucediendo, no son capaces de decírselo a sus padres porque ya anteriormente se han sentido relegados ante este tipo de peticiones, ¿no? Por ahí en internet ronda una imagen muy, pues ya tiene mucho tiempo. Entonces menciona, oye, mamá, quiero ir al psicólogo. No, 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 es que eso nada más son para cosas importantes. Ujú. Sí, que es una forma de decirle a tu hijo que lo que él tiene no es importante, que las inquietudes que él presenta en este momento no son importantes. Si el niño lo está solicitando, es porque sí lo está sintiendo. Entonces, nada más para puntualizar esta parte como papá o mamá, que si tu hijo te está haciendo una petición ante esto, no pierdes nada en asistirte, en acercarte a un profesional, pedir una evaluación y ver en qué sentido se está afectando el niño. Posiblemente no es algo que requiera un trabajo tan amplio, pero aún así es mejor atenderlo en el momento que dejarlo pasar, ¿no? Ujú. Muy bien. Vende. Y que bueno, por ahí a veces desde ahí se ven las resistencias de padres, ¿no? Porque, bueno, con niños sí es así, o sea, primero citas a los padres y hablas con ellos, que casi por lo general es lo que se hace en la primera sesión, y hasta después conoces al niño o niña, pero sí muchos papás me dicen como de, pero ¿para qué vamos a ir nosotros si el problema es el niño, ¿no? O sea, como que nosotros a qué, o lo mandan con la abuelita o cosas así que, bueno, no. O sea, que los papás también vean que sí, en primera sesión tienen que ir ellos, o sea, el apoyo son ellos, bueno, a lo largo de todo el proceso, pero que desde ahí se ve la resistencia de los padres, o sea, como que desde ahí es como, no, pues yo a qué voy, pero se va a tardar mucho, es muy importante que yo vaya, pues claro, o sea, papá y mamá. Obviamente en casos donde es mamá soltera, papá soltero, donde están separados, por ejemplo, cuando están separados, también se les da la opción que venga papá por separado, mamá por separado, si no quieren verse o si a lo mejor hay una situación ahí legal difícil, no hay ningún problema, que también los papás sepan que el psicólogo está para apoyar a toda la familia, ¿no? Que no es nada más como, yo me voy a entender con el niño y ya, o sea, como que lo vienen, como en la escuela, ¿no? Vienen, lo dejan y se van. O sea, no, sino que es un proceso en el que van a entrar todos, o sea, toda bueno, al menos el círculo, papá, mamá y el niño, y vamos a tener que estar en comunicación y vamos a tener que estar hablando y no nada más se citan esa vez, a veces se vuelven a citar 3 sesiones después o 4 sesiones después para dar resultados, para ver cómo va el niño y que se está en constante comunicación, ¿no? Porque es un menor de edad, entonces también por ser menor de edad, tengo que estar en comunicación con los adultos legales, del niño porque de repente si hay papás o mamás que ya no se aparecen, como que, bueno, me dice o me manda un mensaje, y como que ya no, o sea, nada más vienen, lo dejan y se van. Y después ya nada más lo trae la abuelita o lo trae la tía o lo traen otras personas, pero ya me desentendí del niño, ¿no? O sea, como que, bueno, como en la escuelita, ¿no? Y ya pues uno casi casi los tiene que andar buscando, oiga, pues puede venir, aunque sea 15 minutos, o algo, porque pues no, o sea, ya no volvemos a ver a los papás. Entonces, que sí también se quite este tabú de que lo voy a llevar y nada más en la primera sesión vamos a hablar y ya, no, sino que tengo que estar en constante comunicación con el psicólogo, ¿no? Con el terapeuta. Mientras más información tenga el terapeuta es mejor porque sabemos qué está pasando con el niño, ¿no? Por ahí hay papás que sí son muy comunicadores y hasta mandan a veces la foto del dibujo que hizo o mandan la foto de cosas que le pasaron al niño, eso es mejor porque quiere decir que está fluyendo la comunicación y que también los papás tienen la apertura. Pero luego aquellos papás que sí de plano se cierran por completo, que pasa mucho también, que uno pasa mucho, por ejemplo, en papás separados, que uno está de acuerdo en que vaya a terapia y el otro no está de acuerdo. Entonces ahí también el doble trabajo es para convencer al otro papá que pues le está ayudando al niño, ¿no? Porque a veces pues no, o sea, como que uno no quiere, el otro sí, y el que no quiere pues pone muchos obstáculos, ¿no? Inclusive a veces de no llevarlo, de decir que estaba ocupado el niño cuando le tocaba el llevarlo y pues no aparecerse para nada. Entonces que también ven o hacer conciencia que es proceso del niño, o sea, es proceso del niño
pero como es menor de edad no se manda solito, entonces el niño está en un sistema familiar y lo tienen que apoyar, o sea, tiene que ser una participación familiar activa, o sea, es decir, que todos, que le entren parejo al proceso, ¿no? Y que obviamente eso va a dar resultados en la escuela, va a dar resultados en casa, va a dar resultados en diferentes áreas, porque también siempre la pregunta de los papás cuando llegan es ¿cuánto tiempo me va a llevar esto? Y en cuánto tiempo voy a ver resultados. Siempre esa es la pregunta, o sea, pero en cuánto tiempo ya vamos a ver resultados. Entonces, no, no es así, porque aún así con los niños son diferentes y hay niños que a la semana ya es otro niño y hay niños que en 3 meses no se, o sea, salen diferentes conductas y no se logra el resultado por el que vinieron, ¿no? Entonces también ahí, ¿no? Que quitemos también esos tabús de repente como que, mi hijo es maquinita y cuánto tiempo lo tengo que llevar al psicólogo para que ya me diga que está bien. O sea, no, se le va a enseñar al niño habilidades y va a desarrollar nuevas habilidades para que él aprenda a gestionar, expresarse y a desarrollar como a mayor comunicación, pero eso no lo va a arreglar, ¿no? Porque no está descompuesto. Pues es así como que de repente es como, no, pues dígame cuándo. No, no es así, que también los papás tomen conciencia que es involucrarse en el proceso de su hijo. O sea, no nada más voy y lo dejo, sino me involucro. Ujú. Ok. Este, una de las señales porque luego a veces también, no sabemos como papás o mamás cuándo llevar a nuestro hijo o hija, en qué momento. Básicamente, casi siempre, o en la mayoría de los casos, siempre es detectado o el primer contacto es que a veces en la escuela, ¿no? Que Ujú. su conducta o su desempeño escolar disminuye, etcétera. Entonces, a veces son los que avisan, es la maestra o el maestro que avisa de que como que hay algo, una situación con el niño y empieza a pasarse, a hacer esta referencia o esta recomendación. Igual también, no sé si su médico o médica pediatra o también puede tratar, sobre todo en cuestiones del neurodesarrollo, también esa parte cuando hay una señal o ciertas situaciones son las que se debe acudir a psicoterapia infanto-juvenil. También ciertos eventos que puede pasar en la familia, ¿sí? Ya sea una pérdida de algún familiar o de algún familiar, un rol importante en su núcleo familiar, eh, que bueno, no necesariamente, por ejemplo, porque otros ciertos duelos o pérdidas como cambio de casa, cambio de ciudad, y la llegada de un hermanito, etcétera, o sea, hay ciertas situaciones que a lo mejor no es tan necesario, siempre y cuando no afecte, por ejemplo, en su desempeño o que haya un tope en su desarrollo, ¿no? O sea, uno ve a los niños, además niños y niñas que ya van avanzando como en su desarrollo y de repente notas que tu hijo como que se va quedando, ¿no? Entonces a veces es bueno siempre, preguntar o hasta iniciar, por ejemplo, con su pediatra, algún tipo de orientación en caso de que se vea esta situación, o como dicen, ¿no? Mientras más grandecitos o adolescentes que te digan, mamá, papá, quiero ir a terapia, pues yo creo que ella es la señal más importante en la que él pueda acudir. No sé si tienen algún otro tipo de señales, de indicaciones. La alerta más grave, eso sí, donde se tiene que ir ya con urgencia, pues es ya sea que el niño presente autolesiones como cutting y ya cosas, pues de alerta, ¿no? O sea, ya yo lo veo a lo mejor lo veo con rasguños, lo veo cortado, entonces ahí también, aunque nadie lo canalice o aunque la escuela no se dé cuenta, porque pues a veces en eso no se dan cuenta, ahí sí lo tengo que llevar y cuando el niño sí me refiere, por ejemplo, que me pregunta mucho sobre la muerte, que de repente me dice, estarías mejor si yo no estuviera, o sea, como que luego subestimamos a los niños, ¿no? Como que, pues, es que pues falleció su abuelita y por eso está platicando de eso. No, ahí sí hay una alerta de si el niño menciona recurrentemente la muerte o sentimientos como de, bueno, igual y ya no sufriría si yo no estuviera, ¿no? Entonces ahí también es otra señal. Por ejemplo, en prevención del suicidio, ahí sí es otra señal que así la edad que tenga el niño, porque luego de repente hay papás que, pero pues tiene 6 años y me está diciendo que se quiere morir, no creo, ¿verdad? No, sí, o sea, no subestimar nunca a los niños ni adolescentes cuando hacen comentarios sobre la muerte o sobre dañarse, ¿no? A sí mismos, de que ahí es una alerta que yo creo que sí hay que correr a atenderla. No. ¿Bere? Bueno, dentro de en qué momento asistir a terapia, existen en infinidad de casos por cuál asistir. Pero ahora sí que muy conciso es cuando identificamos cambios, ya sea de comportamiento o emocionales muy persistentes en el niño, ¿no? Uno como papá tendría que identificar cambios incluso de rutina. Ya no quiere ir con los abuelos o con cierto familiar, tarda mucho para dormirse, no tiene hambre, no tiene ganas de salir a jugar, o sea, cosas tan chiquitas que a lo mejor nosotros pensamos que no son realmente relevantes,
pero en efecto sí lo son. Es la primera señal en la que una persona debería de considerar llevar a su hijo a terapia. También está esta parte de que tiene problemas de socialización, de adaptación en la escuela. Muchas veces los maestros son los que se dan cuenta y ellos mismos te canalizan. Y por otro lado, también hay que identificar algunas conductas de riesgo ya en niños más grandecitos, ¿no? O en adolescentes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, por aquí en México es muy común el alcohol, el cigarro, y muchos padres de familia es como de, pero fue uno, no pasa nada. Sirve que se enseña, sirve que, bueno, en algún momento lo va a probar. Sí, mamá o papá, pero tú sabes desde cuándo lleva haciendo eso, con qué persona se junta, dónde lo adquirió, por qué lo hace. Si sabemos que es un riesgo inclusive para adultos, ¿no? Entonces, este tipo de conductas también hay que considerarlas, incluso el inicio de la vida sexual. No es lo mismo que tenga algunas dudas el niño o la niña que quiera hablar del tema a que ya lo esté practicando y si lo está practicando está llevando protección, etcétera, etcétera, ¿no? Son conductas de riesgo de los que tenemos que estar bien al pendiente. Otro punto, en qué situaciones dan pie para asistir a una terapia podría ser, como ya mencionaba mi colega Eloisa, un retraso o una alteración en la adquisición de las metas de acuerdo a su desarrollo, de acuerdo a su edad. Precisamente su médico o el pediatra son los que podrían darle algún indicador, ya que, bueno, no todos los padres de familia saben a qué edad es normal que pase cierta cosa y cuándo ya no es normal. Otros por experiencia de que ya han tenido varios hijos lo medio han aprendido y es una guía, ¿no? Pero si no, el mismo médico te dice, no es normal que a los 4 años o a los 5 tu hijo se siga orinando en la cama, o que si ya lo controlaba, lo vuelva a hacer. Esa es una señal muy importante a destacar, ¿no? Que es de uno de los problemas que llegan mucho a la clínica, que el niño ya había conseguido alcanzar una meta en el desarrollo y tiene una regresión. Por otro lado, podría ser problemas en el comportamiento de niños pequeños, como los llamados berrinches, las rabietas. Todos de niños tuvimos esta parte de berrinches. Sin embargo, si estas rabietas ya son de agredir a otros, de autoagredirse, de ponerse en peligro, pues ya no es tan común, ya no es algo que se llamaría normal. Entonces hay que identificar si qué está pasando con el niño, qué está pasando con la forma en que los padres están interviniendo. Hay que identificar qué es lo que se va a hacer en este punto, ¿no? Otro sería cambios emocionales bruscos. Cuando ya sentimos ansiedad, ansiedad en un niño, imagínate, ¿no? Bueno, otro de los cambios que comentábamos o situaciones que dan pie a considerar ir a terapia por parte de los niños es cuando se presentan cambios emocionales bruscos, ¿no? Que puede ser ansiedad en niños. Muchos piensan que los niños no pueden tener ansiedad porque no tienen actividades de gran estrés, cuando no, realmente todos sentimos ansiedad, todos sentimos estrés. Y también hay que ver por qué, si es por la escuela, por algún problema familiar, por problemas con los amigos incluso, ¿no? Cuando te llegas a enojar con un amigo, eso puede crearte ansiedad, puede crearte parte de un estrés, una tristeza muy profunda, ya no es normal, o cuando fallecía alguien importante para este niño, esta niña, no es normal dejarlo pasar de, bueno, es que alguien me falleció, es que lo quería mucho. No, hay que consultarlo con un profesional y ver hasta qué punto el niño puede estar llorando o es común, no es normal que pase esto y hasta qué punto ya no lo es tanto, si está acompañado de conductas que pueden ser dañinas para él o incluso miedos excesivos. Estos niños que tienen pesadillas, que cualquier cosita que pase les provoca un miedo profundo, como separarse de los padres, como que los padres se mueran, y estamos también ligándolo a un tema de ansiedad, ¿no? Ya no es muy común esto. Problemas de conducta respecto ya más a desafiar la autoridad. Que tengan esta conducta desafiante, que sean agresivos, que no respeten a sus padres, a sus maestros, a figuras de autoridad que, bien o mal, son las personas que les dan una pauta, una guía para crearlos, ¿no?
Otra cosa sería una situación traumática que vamos, puede ser que vieron algún accidente, no que les pasó precisamente a ellos, pero que fue de alto impacto, algún asalto, alguna situación en la que alguien querido estuviera en riesgo, la muerte de una mascota. Todo este tipo de cosas pueden ser traumáticas para un niño. Tal vez para un adulto es como, bueno, son cosas que pasas, son cosas que no podemos manejar, pero incluso en adultos también las cosas que pasan, las cosas que son normales, también nos llevan a afectar. Entonces, ¿cómo le pedimos a un niño que lo deje pasar así como así, no? Otra sería los problemas de aprendizaje, que estas son las ocasiones en las que la escuela es donde te derivan normalmente, pero también hay estas situaciones donde hay algunos maestros negligentes ante sus alumnos, ya sea porque o no hacen bien su trabajo o son tantos los niños que tienen un salón que es casi imposible estar uno por uno. Entonces, no solamente es trabajo del maestro, sino uno como mamá o como papá. Si ya sé que mi hijo está batallando, no sé, en matemáticas, por así decirlo, ¿qué está pasando ahí? El niño está aprendiendo a destiempo, no aprende como otros niños lo harían, hay algún retraso en ese aprendizaje, o qué está pasando. ¿Qué tal si yo veo que mi hijo sí se siente a hacer la tarea y aún así me está entregando calificaciones muy bajas, ¿no? Es ahí un indicador que puede ayudarnos a decir en qué momento puedo asistir a terapia, ya sea que lo mandemos ya a partir de ahí con un pedagogo, por ejemplo, con una maestra de apoyo o algo similar. Otra que ya había mencionado, pero ya nada más para puntualizar, son los problemas para conciliar el sueño. Que el niño tenga insomnio, que por el contrario duerma mucho también, ya es un problema. ¿Por qué? ¿Qué está pasando que lo tiene tan cansado? ¿Sí? O si tiene estos miedos nocturnos, estas pesadillas. Que nos pase una o dos ocasiones, está bien, a todos nos pasa, pero si ya es algo frecuente, que lo está despertando, que le está quitando calidad de vida, es necesario que lleven a los niños al psicólogo. Y bien, ya por último, la que mencionábamos que era cuando su hijo se lo solicite, cuando pida un apoyo directamente, ¿no? Bueno, entonces en la parte, creo que por aquí ya se dieron todas las señales que nos indiquen, ¿no? Como que hay que llevarlo a terapia. Se recomienda, bueno, según psicológicamente, que si cualquiera de estas conductas que ya mencionamos dura más de 2 semanas en el niño, o sea, el insomnio, la ansiedad, que le está interrumpiendo su vida cotidiana, ahí es cuando se tiene que llevar con el especialista, ¿no? Obviamente, si a lo mejor los niños, pues obviamente tienen muchos cambios de emociones, cambio de humor, no saben cómo manejarlo porque, bueno, lo están aprendiendo. Entonces, si dura 2 días y a lo mejor un día, bueno, no es de alarmarse, ¿no? O sea, porque también luego es la otra parte que de repente hay papás que de todo ya lo quieren llevar al psicólogo y pues no, es tampoco así. O sea, es como la parte de que ya duramos más de 2 a 3 semanas con el síntoma de que el niño, por ejemplo, tiene terrores nocturnos, regresión de esfínteres, se queja mucho de la escuela, que alguien lo molesta, o sea, pero que ya llevamos 2 a 3 semanas que con lo mismo se despierta. Entonces, ahora sí, es bueno que, aunque a lo mejor nadie nos lo indique, pues sí llevarlo con un psicólogo, ¿no? Digo, nunca está de más el decir, bueno, que a lo mejor platique con él, que igual y vea que cómo es hablar con otra persona, a lo mejor algo totalmente diferente le está pasando, que no es en la escuela o que no es en casa, sino que él está sintiendo cosas y no sabe a veces cómo manejarlas, ¿no? Entonces, bueno, principalmente como padres, pues sí, primero dos cosas importantes. Una, validar todas las emociones del niño, o sea, todas, es decir, si está enojado, triste, contento, si quiere ir al proceso, si no quiere, o sea, de todas formas, toda emoción del niño es válida. O sea, como adultos hay que validarles las emociones a los niños, porque de repente sí, como que las minimizamos, ¿no? Como que por eso estás llorando, o en la parte como de, ay, pero ¿para qué quieres hablar con alguien? O sea, ¿de qué? Entonces el adulto empieza a invalidar al niño, ¿no? Como que, bueno, lo que me pasa a mí no es importante, lo que yo siento no es importante, e inclusive hay muchos niños en sesión que platican mucho con nosotros, con el terapeuta, pero no le cuentan a los papás. O sea, el mismo niño te dice, no, es que eso mi mamá no me va a creer. No, es que no le digo porque me va a regañar. O sea, el mismo niño te lo dice, de que no, no le digas en esa parte, ¿no? Porque no lo va a hacer. Entonces, bueno, para eso está el psicólogo, para hacer este intermediario
del niño y los papás, ¿no? Y dos, que también los papás tomen conciencia que sí van a pasar por un duelo, porque obviamente es una especie de pérdida cuando el niño pasa alguna etapa del desarrollo, o sea, que no sé qué pasa de la niñez a la adolescencia o preadolescencia, de la adolescencia a la adultez, los papás sufren una pérdida y sufren un duelo, pero ese casi no se habla, o sea, siempre es como que, el papá tiene que aceptar el cambio del niño, el papá tiene que aceptar que el niño ya creció, ¿no? A los papás les duele, o sea, porque obviamente ya no es el niño a lo mejor que tenía, porque ya no se deja cargar, o sea, por ejemplo, hay papás que hasta les pesa cuando el niño ya se viste solo. Ya de hecho dice, es que ya no me deja que lo toque, o ya no me deja que le ponga la playerita rosita de flamingos, ¿no? No, ya no, y el niño ya decide por sí mismo. Entonces, ¿qué pasa cuando empieza a decidir y tener autonomía? Que empieza a quitar a los papás, o se empieza como a relevarlos, ¿no? Como que, bueno, esto ya lo puedo hacer yo solo, entonces ya no te necesito. Y los papás pasan ahí por un duelo, sobre todo también cuando pasan de la niñez a la adolescencia, porque es la etapa en la adolescencia donde el niño no siente que no necesita a los adultos y no los quiere cerca tampoco, entonces pues a veces sí se llega a ver esa parte de que pues mejor le platica a la amiga, mejor platica con el vecino, mejor platica con otras personas, menos con los papás. Entonces en la adolescencia sí tener muy en cuenta que pues el niño o niña va a rechazar a los papás, no porque ellos estén haciendo mal su trabajo, no porque ellos a lo mejor se esforzaron y todo, no, 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 es por una etapa por la que pasamos todos en donde sentimos que papá y mamá, pues no, o sea, no, en ese momento no nos ayudan, son nuestros enemigos, ¿no? Temporales, que después ya se vendrán otras etapas, pero que sí los papás estén conscientes que también traerlo al proceso también es dejarlo que hable, que diga, sin juzgar, ¿no? Porque obviamente, pues bueno, hay un código de que no les puedo decir todo lo que me diga el niño, pero que sí, a veces sí se tienen que decir puntos importantes, o sea, a los papás que a lo mejor sí está pasando una situación en casa, si a lo mejor en la escuela le están haciendo bullying, esas partes se tienen que decir, porque por el bien del niño, y que los papás lo tomen con esta, digamos, conciencia de que, bueno, no lo voy a confrontar, no voy a juzgarlo, porque de repente sí me ha tocado papás que ya cuando se les indican, oiga, ¿sabe qué? Platiqué con él porque le están haciendo bullying, cosas así, el papá lo malinterpreta y es como de, no, ¿por qué le fuiste a decir eso a la psicóloga? ¿O por qué le dijiste que tu abuelita te regaña mucho, ¿no? Entonces, de repente, en lugar de que sea una herramienta el venir a terapia, se vuelve en contra de ellos. O sea, como que mejor ya no digo nada, mejor ya no le digo nada a la psicóloga y pues si hacemos que el niño se cierre en todos lados, pues no le vamos a ayudar, ¿no? Que claro, es con mucha cautela, obviamente para eso pues se habla con los papás primero, que se les va a dar una información y que la deben de tomar de cierta forma, pero sí que tomen en cuenta que se vale pasar, o sea, que todos van a pasar por este duelo y que si lo están pasando también se acepte, ¿no? Porque luego si hay papás que se quieren hacer muy fuertes de que no pasa nada, ya sé que está creciendo y ya sé que ya no me necesita, entonces no, sí, una cosa es que lo digan, pero otra cosa es que lo acepten y lo vivan, ¿no? O sea, así como que no lo aceptan. Y está bien el no aceptarlo porque es un proceso también de la madurez el que tus hijos crezcan, o sea, también es una etapa del desarrollo, ¿no? De adulto. Entonces también esa parte, ¿no? Y bueno, que en casa, que eso ahorita a lo mejor lo diremos ya más específico, en casa se les fomente un ambiente seguro con los miembros que también son partícipes de la educación del niño. Yo sé que por aquí en México se utiliza mucho, por ejemplo, que los abuelos cuiden a los niños, que los tíos cuiden a los niños, entonces a ellos también se les tiene que informar que está yendo a terapia, que se están trabajando unas cosas, porque también me ha tocado que pues nadie más sabe que va a terapia y cuando el niño le comenta a los abuelos, pues ellos no saben ni con quién lo están llevando, ni qué está pasando, ¿no? Entonces, no, que también se les diga, ¿sabes qué? A los cuidadores, o sea, está yendo a terapia, a lo mejor va a tener estas reglas, se está trabajando en esto, entonces, por favor, dime cualquier cambio de conducta, porque también se entiende la parte que luego los papás no están en casa para ver el cambio de conducta, pero para eso están los cuidadores, ¿no? Entonces, en ese punto también, que esta participación de la familia activa, a eso se refiere, a que tenemos que involucrar a todos los cuidadores, o sea, no nada más papá, mamá, sino que si hay más involucrados, pues también se les comente, ¿no? Y estén atentos a cualquier cambio de conducta del niño. Bien, muy bien, Dende. Bere. Y continúo. Y en esta parte del duelo hay que rescatar que, bueno, está el estigma de la terapia todavía, ¿no? Se toma como que asistir a terapia tiene una connotación negativa. Entonces, si tú como papá
aceptas que tu hijo asiste a consulta, muchas veces te pesa. Te pesa porque así como vivimos en esta sociedad donde, ay, ¿qué tiene tu hijo? Ay, pero ¿por qué lo llevas? ¿Qué le pasó? Mucha gente hace burla, hace mofa en ese sentido, o incluso con este morbo, ¿no? Como si el niño hubiera atravesado por algo excesivamente doloroso, cuando a veces necesariamente no es así. A veces simplemente es el apoyo que se requiere, pero aunque fuera algo complicado, no tendría por qué ser algo negativo, no tendría que ser algo de burla, ni mucho menos. Entonces, por eso muchos padres que ya llevan a sus hijos a consulta tratan de mantener esto como en secreto y que alguien se entere de que sus hijos asisten, uy, no, ¿sí? Eso en el caso de los papás que sí se animan a traer a los niños, pero ¿y los que no? Los que se mantienen con esa resistencia de, es que a mí me enseñaron que no era importante este tipo de cosas. En la casa se resuelve, en la casa se habla, para eso tienen papá y mamá. No necesariamente se resuelve así, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esa resistencia a que no atiendes a tu hijo de esta manera? Que está siendo negligente al no traerlo por estos estigmas que tú presentas. Es bien importante romper con eso y es un duelo en este sentido de si en efecto el niño está atravesando por algo, una situación complicada, ¿cómo ayudo a mi hijo? Y si no me siento capaz y si no estoy haciendo lo necesario, muchos padres se atormentan con estas dudas, porque tú eres el papá o la mamá, tú tendrías que poder, tú conoces a tu hijo. No, no siempre es así. Este duelo es algo muy natural en el sentido de, no sé si han escuchado que un tipo de duelo es incluso al perder la salud física e iniciar con alguna enfermedad. Pues lo mismo ocurre cuando son aspectos psicológicos. Darte cuenta que tu hijo o tu hija tiene un desgaste emocional, que está pasando por algo complicado, no en todos los casos, pero que en algunos está perdiendo calidad de salud mental, también es doloroso. Eso enfocado en cuanto a tu hijo o tu hija, pero en cuanto a ti, ¿qué desgaste tienes, no? Tú como papá también estás desgastado y eso es algo de lo que no se habla o se habla muy poco. Em, Cuando ya fueron papá y mamá notificados o referidos, ¿no? A psicoterapia infantil, juvenil, con su hijo o hija, hay que entender de que, bueno, en primera, lo ideal, siempre vemos estos papás o mamás responsables que obviamente acuden, ¿sí? Por el bien de sus hijos, ¿no? O sea, nunca vamos a dudar que mamá y papá siempre van a querer lo mejor para sus hijos e hijas y se van a esforzar mucho por, pues, darle este bienestar, esta salud, ¿no? En todos los aspectos. Sin embargo, como decía al principio, obviamente hay mucho este juicio a la maternidad y a la paternidad sobre cuando pasa algo malo en un hijo o que una cuestión de conducta, una cuestión emocional, pues obviamente aquí les juzgamos pues a papá y mamá, ¿no? La escuela también juzga a los papás y mamás si el niño tiene ciertos comportamientos, la misma sociedad, hasta la misma familia secundaria, puede estar juzgando a papá y mamá, porque pues obviamente siempre vamos a ir, nuestros hijos e hijas son nuestro reflejo, ¿no? O estas creencias muy comunes y que siempre queremos pues que sí, 100% nuestra responsabilidad. En primera, creo que de los estigmas más grandes que tiene la salud mental es de que nadie es inmune, más bien, bueno, el estigma es de que siempre es un porqué o una causa que tiene que ver con los papás, con la crianza, ¿sí? Es el resultado de una mala crianza, un mal ambiente familiar. Y la realidad es de que nadie es inmune a desarrollar un trastorno mental, una cuestión de salud mental, un problema de salud mental. Nadie es inmune. Podemos venir de contextos muy favorables, ¿sí? De una familia muy unida, donde hay mucha comunicación, mucho amor, respaldo, etcétera, una muy buena crianza, y aún así podemos desarrollar algún trastorno mental, porque pues obviamente también los trastornos mentales tienen una base biológica, una base hereditaria, genética, perdón, no, no es hereditaria, una base genética también, hasta una parte ambiental, ¿no? Entonces, sí hay que como quitarnos mucho ese estigma, porque yo sé que papá y mamá cuando ya les dicen o les dan un diagnóstico a su hijo, sobre todo hasta cuando hay un tipo de discapacidad también, entra como dice este duelo,
pues yo tenía un ideal de tener hijos e hijas, ¿no? Yo quería que mi hijo corriera, saltara, brincara, socializara, tuviera muchos amigos y amiguitas, y ándale, me están dando un diagnóstico, ya sea autismo, Asperger, o una discapacidad, ¿no? Psicomotor, etcétera. Y pues ya no va a ser ese niño que yo siempre tuve ese ideal o ese sueño de que va a brincar, saltar, socializar, le va a ir muy bien en la escuela, va a ser un niño o una niña muy feliz, ¿no? Entonces, a veces es importante trabajar en esa parte ya los papás y la misma familia. Esta parte del duelo también está muy implicado en las expectativas que los padres o madres pueden tener respecto a sus hijos, ¿no? Es que yo esperaba que mi niño jugara fútbol. Es que yo esperaba que mi niño fuera el mejor en cuanto a promedio. No necesariamente, Ujú, no necesariamente va a pasar eso y hay que darnos cuenta que son expectativas propias, que son cosas que son a veces no alcanzables, porque no tenemos la tendencia a partir con lo que tenemos. De que si yo sé que a lo mejor mi hijo no es bueno en matemáticas, pero es bueno en artes, bueno, tiene otras aptitudes. Y yo necesariamente estoy con esto de, es que a fuerza quiero que tenga un buen promedio. Claro que se puede trabajar en eso, claro que lo puedes apoyar a tu hijo en ese sentido, pero aún así no te garantiza que tengas los resultados que tu papá, tu mamá querías. Y es ahí donde viene este duelo, ¿no? Comentaba Eloisa acerca de los temas de los chicos, las chicas con discapacidad. También hay un duelo ahí, en el sentido de que cuando tú los traes a consulta, a una terapia también física, te das cuenta que les llega a costar, que es un esfuerzo extra, algo que a lo mejor otro niño no tendría por qué hacer. Y muchas veces vienen estas preguntas de papá o mamá de ¿por qué a mi hijo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a nuestra familia? Amamos mucho a nuestro hijo, claro que sí, pero nos está costando un poco más, nos está haciendo difícil en ocasiones, ¿no? Y está esta parte en grupos de apoyo de padres de familia, de chicos con discapacidad, donde se sienten incluso culpables de renegar de la situación que presentan con su hijo, cuando no es malo reconocer que te está haciendo pesado algo, que a veces dudas de si vas a seguir capaz en respecto al apoyo a tu hijo, si lo estás haciendo bien, si puedes hacer otras cosas, incluso ya más fuerte, ¿no? Pensar que desde el embarazo fue tu culpa, ujú, cuando no es un tema de culpa, simplemente es algo, como menciona Eloisa, a todos nos puede pasar por la naturaleza humana que tenemos, ¿de acuerdo? Entonces, esta parte de darte el derecho a sentirte mal y no sentirte culpable por ello. Que un día no se habla mucho de eso, pero he escuchado a madres decir, es que ya no aguanto, es que se me está haciendo pesado, es que me estoy desesperando, es que es mi hijo y lo amo, pero a veces no puedo, ujú, ¿sí? Es algo que no le dirías a la vecina o a tu mamá o a tu esposo, porque es tu hijo, ¿no? Pero es algo que sí tendrías que hablar y soltar, sin tener miedo a ser rechazada o ser juzgada por eso, o igual los padres, ¿no? sí, Por otro lado, está también esta parte importante de cuando tú vienes a terapia, ya sea tú personalmente o que vengas acompañando a tu hijo, está este miedo al cuestionamiento o el replanteo de las creencias que se tienen respecto a la crianza. Normalmente está esta idea de yo crío a mi hijo como a mí me criaron, fue lo que funcionó, soy un adulto que trabaja, soy un adulto estable, entonces tendemos a eso, a educar como nos educaron a nosotros, ¿no? Y que alguien venga y que te diga que a lo mejor no es lo más idóneo para esta nueva personita que tú estás formando, es pesado, es complicado aceptar. No vamos a poner esta parte de decir estoy mal, lo hice mal. No, simplemente no es algo adaptable a tu hijo o hija. ujú, Todas las personas somos distintas, entonces no necesariamente tienen que funcionar con él o con ella, ¿sí? No, algo de lo que yo invito a los papás es que cuando ustedes asistan a consulta se van a topar sí o sí con esta situación de que con nuestro trabajo tenemos que indicarles o señalarles ciertas conductas que no están siendo em, que no son tan beneficiosas para los niños o para el motivo de consulta por lo que lo están trayendo.
pero justamente confían en el terapeuta que les está dando estas pautas. No lo tomen como un ataque personal, porque de ninguna manera es un ataque, sino que es una forma en la que se hace más fácil el trabajo tanto para la familia como para el terapeuta, ¿sí? Es esa parte que le va a dar pie a la modificación de este asunto por el cual traen al niño o a la niña a consulta. Así es. Bien, quiero agregar lo que decías, Bere, pero primero lo que decía Dende, ¿no? Cuando a veces haces el rapport con los niños y adolescentes, cuando obviamente les hablas de que, pues obviamente lo que se menciona en la consulta es totalmente confidencial, siempre y cuando no lo ponga en riesgo al niño o al adolescente por ser menor de edad, se le da aviso, pues obviamente a sus cuidadores o a sus padres, tutores, y pero también hasta se le pide permiso, ¿no? De que, oye, algo, esto que me comentaste, si es importante, me gustaría comentarlo con tus papás y pedirle permiso al niño o a la niña y ya ellos deciden, ¿no? Entonces, cuando le das como ese poder, esa autonomía de decisión, pues obviamente nada más pelan sus ojitos así como que, wow, ¿no? O sea, me está tomando mi opinión, me está tomando en cuenta, ¿no? Y es muy bonito ver sus carillas así de que, bien sorprendidos, que se le está tomando en cuenta en ese sentido y pues eso obviamente es un muy buen rapport. Sin embargo, yo veía la conferencia de una psicóloga infantil que ella, su técnica de trabajo era mucho, que casi siempre las primeras sesiones, que bueno, casi siempre la primera sesión es una entrevista inicial con los padres, preferentemente ambos, pero que ella casi siempre las primeras sesiones, yo creo que hasta la cuarta sesión trabajaba mucho con ellos, porque el tema de comunicación, conocerlos, cuál es la personalidad de los papás, cómo combinaba, sí, cómo concordaba con la personalidad del hijo o los hijos, que van a cuidar terapia, y obviamente hablaba mucho esa parte, como mencionabas, Vero, de que pues llega el papá o la mamá, dice que estoy cansada, o sea, mi hijo, ¿por qué? Pues hay a lo mejor una hiperactividad, un tipo de discapacidad, un problema de aprendizaje, problema de conducta, y sí, los papás y mamás llegan cansados, y es que ya no sé qué hacer, desesperados, con miedo, con culpa, que ya, o sea, quieren derrotarse, ¿no? Casi casi hasta regalar al niño, pero es esa parte, ser muy comprensibles con ellos, darles ese espacio también, darles ese confort, ¿sí? Y ese apoyo que buscan los papás y mamás. También esta parte del duelo cuando hay un diagnóstico, hay un miedo, un temor, a veces es pues muy normal en familias que dicen, es que yo vi que mi hermano desarrolló depresión, esquizofrenia, ansiedad, y ahora yo veo que mi hijo o mi hija hasta se parece, son como de la misma personalidad, o yo tengo un trastorno mental o alguna dificultad emocional, y ya estoy viendo en mi hija, en mi hijo, se está proyectando, ¿no? Entonces, a veces es importante también entender que estamos en otros contextos, o sea, aunque no soy mi mamá, no soy mi papá, porque luego eso sí se trabaja mucho con los adultos, de que pueden repetir ese patrón. Entonces también la terapia ayuda a veces a también erradicar, ¿sí? O cambiar ciertos patrones que tendemos a repetir y pues, nos da miedo, ¿sí? Que yo creo que también a veces es un buen impulso, ese temor, esa preocupación de, híjole, es que o estoy siendo como mi papá, como mi mamá o mi papá, perdón, y mi hijo está respondiendo como le pasó a mi hermano o hermana, me pasó a mí, o lo vemos en nuestra familia. Entonces, cuando esta psicóloga también hablaba mucho el tema de comunicación entre ambos padres, y bien lo mencionaba, ¿no? Cuando los papás están separados, o hay una cuestión de los papás están juntos en temas de comunicación, en temas de la relación que tienen, y pues ya se está proyectando en los hijos. Por eso también decía esta psicóloga, pues es muy importante, obviamente las primeras sesiones sí conocer muy bien la dinámica de la familia, la dinámica de la pareja como papás, como pareja, para poder ya intervenir. Entonces, en esta parte también, cuando ya el papá o mamá buscan ayuda aparte, o también por medio de lo que oriente o recomiende las indicaciones que esté dando el terapeuta o la terapeuta del niño o la niña, sí es bien importante a veces también tener esta apertura, porque si bien vamos a hacer como un espacio de no juzgar, de darle ese confort también, esa ayuda y ese apoyo a los papás y mamás, pues también va a venir esas confrontaciones, bien lo dijiste, ¿no? Estos temas de la crianza, pues es que yo eduqué a mis hijos así, yo pensé que estaba haciendo lo correcto y me está diciendo la psicóloga que estoy mal. Sí, aparte ellos lo interpretan, me está diciendo que estoy mal, no, o sea, yo creo que ningún psicólogo o psicóloga que está bien actualizado, que está bien preparado, te va a decir, está mal, señora, ¿no? Al menos que ya estamos hablando de un tema de violencia extrema, pues no le va a decir directamente eso, sino ya va a haber otro tipo de cuestiones, pero no le va a decir, es que está mal lo que hizo. Sí, hay otro tipo de esta relación, comunicación, terapeuta, papás,
pero sí va a haber una confrontación, ¿sí? Como les decía, desde que saber que no somos nuestros papás y mamás, ¿sí? No son los mismos tiempos y que podemos cambiar y erradicar ciertos patrones, ¿sí? Hasta esta confrontación, como bien decía Dendy, yo creo que se tiene en muchos casos, ¿no? De que el niño, pues la primera vez sí fueron los papás, pero ya después se desentendieron totalmente, ya no te contestan el teléfono, todo el contacto es con la tía, con la abuela, o como llega a pasar, es muy común en las instituciones, de que llevan al niño a la terapia y la señora se va y tú sales así como de ¿dónde está la mamá de este niño? Y pues es que me fui aquí porque aquí vivo cerca, fui a hacer un mandado y la señora llegó 2 horas después y tú con el niño aquí esperando. No sé si les ha pasado también en particular que salen de la sesión y el niño pues espera ver a su mamá, su papá ya fuera en la recepción y el papá y la mamá quién sabe dónde están, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, sí, a veces sí tenemos que confrontar la responsabilidad que tienen los papás y mamás, o este papá de que pues nada más lo lleva la mamá y el papá pues no hace caso, cuando se hacen estas actividades o recomendaciones. Y una vez más, en la conferencia de esta psicóloga, tenía una técnica que decía que ella le gustaba, eh, les ponía una actividad a los papás y a los niños, o sea, interactuando, cómo interactuaban, por ejemplo, algo así muy simple, no van a cocinar un sándwich, ¿sí? Y entonces ella los grababa, no obviamente les pedía permiso para grabarlos, y entonces ya ellos interactuaban, ¿no? Si la mamá o el papá le daba más libertad, autonomía, no sé, al niño de 8 años que ya sabe usar un cuchillo, pero luego la mamá decía, no, ese cuchillo te vas a cortar, y sus miedos y temores y así, ¿no? Cómo interactuaban. Ya después, obviamente, ella veía la grabación, se las enseñaba a los papás y ya les empezaba a indicar ciertas conductas de, miren, aquí hay como hay que darle más autonomía, la comunicación, o sea, todo eso, obviamente ella ya se los explicaba. Cosa que decía que en pandemia fue muy bueno, porque como no podía ya acceder pues a su casa y eso, pero sí por medio de una videollamada, así les ponía las mismas actividades, ella estaba observando y ya después a los papás les daba como estos, pues obviamente, pues situaciones, explicaba como que esta parte de también ser conscientes o visibilizar ciertas conductas o ciertas actividades que, cómo nos relacionamos con los hijos. Y pues obviamente le servía mucho, porque pues obviamente también te estás confrontando, ¿no? Diciendo, ay, sí es cierto, yo a mi hijo lo estoy haciendo muy dependiente, o ay, sí, lo regaño mucho, le hablo muy feo, no sé, o sea, como que también esa conciencia de papá y mamá de, ah, caray, sí es cierto, no me había visto cómo me relaciono con él, ¿no? Y otras técnicas que igual no sé, también ustedes tienen, que ayuda mucho a los papás y en esa parte, ¿no? Tener esa flexibilidad de decir que, híjole, que sí se van a contraponer en todo lo que hemos hecho a lo largo de, pues obviamente de nuestro contexto, de nuestra historia personal, ¿sí? Y nuestras técnicas o métodos de crianza. Uh-huh. Algo que mencionaba mi colega Yesha es cuando los padres vienen, dejan a su hijo en la consulta y se retiran porque tienen que hacer algún otro mandadillo por ahí. Uh-huh. Es algo muy, muy frecuente, ¿no? Y al menos yo lo que le comento a mis pacientes es que, bueno, señor o señora, está bien que la consulta del niño sea privada, pero el niño subiendo al consultorio, bueno, ya tiene su espacio, su privacidad. No porque no se le vaya a dar santo y seña de todo lo que se habló en la sesión, sino únicamente estas situaciones que comprometen la salud del niño o a grandes rasgos damos un informe, no quiera decir que usted se deslinde directamente de traer y acompañar a su hijo a la consulta. Es una responsabilidad que no debería de dejarse muy a la ligera, es como llevarlo con cualquier otro profesional de la salud. ¿A poco vas al médico y dejas al niño ahí formado a hacer fila y tú te vas? No. Tienes que acompañar a tu hijo o hija, ya cuando son chicos, adolescentes que están acostumbrados a, no sé, a andar en el camión, a ser muy independientes en ese sentido. Ok, está bien. Y aún así tenemos comunicación constante, ya sea por llamada, por mensajes con los padres, ¿no? Que no se pierda de vista esta parte de la responsabilidad para con los chicos, donde es únicamente para no dejar escapar este punto. Y por otro lado, en cuanto a la comprensión del proceso por parte de los padres, ¿no? De este proceso psicológico de sus hijos. Eh, los niños no necesariamente son los que demandan en terapia. No son los que llegan y te dicen, ay,
quiero hacer esto, quiero lograr esto, los objetivos de mi terapia son estos. No, más bien, de hecho, ellos a veces no son conscientes de que hay un problema o incluso ellos no tienen ningún problema. Ujú. Son situaciones en casa que a lo mejor no son parte de ellos, pero que ellos están representando este síntoma, ¿no? Ellos están poniendo como están poniéndose de frente como el pecho del problema cuando realmente ni siquiera hay ningún problema. Entonces, en este caso es bien importante informarle al niño a qué va a asistir y no haciéndolo desde un punto de culpa, incluso si hubiese un problema o una situación competente a él, ¿no? En caso de haberlo, comentarle de, oye, vamos a asistir al psicólogo, que es una personita con la que vas a poder hablar así y así, para que nos apoye un poco acerca de esta situación, porque a lo mejor nosotros como papás no estamos entendiéndote o no sabemos cómo ayudarte, pero no por eso nos gustaría que se quede así, ¿no? En cambio, si el niño no identifica un problema como tal, explicarle tal cual, vamos a asistir con una persona para hablar, para hacer ciertas cosas, de esta forma, simplemente sin culpa, que el niño no entienda que él tiene algo por resolver, ¿no? Él va con una persona y punto. Le podemos dar ejemplos de qué es lo que se espera que ocurra, em, no hacerlo como llevarlo a ciegas, porque ¿quién estaría feliz o contento cuando te engañan, ¿no? Cuando te llevan a un lugar donde ni siquiera sabes qué vas a hacer o qué esperar de ello. Es cuando se ocurren estos miedos, ¿no? Entonces, a partir de esto que les comento de que los niños no son los demandantes en la terapia, los que sí son los demandantes son los padres, ¿no? Y Ujú. cuando digo demandantes me refiero a que ellos ponen ante el profesional qué es lo que esperan lograr, qué es lo que necesitan, qué es lo que ellos consideran que está pasando. Y bueno, ya sea que por parte de esto ellos tengan miedo ante ciertas conductas que están presentando sus hijos, preocupación, no saben cómo ayudarlo, pero también algunas veces llegan los papás con estas ideas de, tiene conductas que a mí me molestan. Ujú. Entonces es bien importante poner en la mesa bien esa demanda para que el profesional pueda discernir si es o es una demanda adecuada o si por el consiguiente ya es un tema más particular de los papás, qué es lo que se puede lograr o a partir de qué punto vamos a comenzar a trabajarlo, ¿no? Porque si tú me dices, es que el niño se le dijo, pero sigue comiendo con la boca abierta, pero el niño Ujú. tiene 3 o 4 años, Ujú. ¿sí? Tú puedes estarle enseñando modales y puede intentar seguirlos, pero es un niño con edad corta, ¿no? Entonces vamos a ver qué tan viable es esa demanda que trae consigo los papás y en caso de ser algo que no es algo muy viable, lo que se hace en estos casos es ponerle alternativas. ¿Qué es lo que sí se puede lograr? O si uno logra identificar que hay otras cosas más relevantes que trabajar en el niño, también ponérselas sobre la mesa para estar de acuerdo, ¿no? Es este tipo de comprensión para el proceso. Ok, los padres también deben de tomar conciencia que una de sus responsabilidades, bueno, aparte del acompañamiento, de con el niño, llevarlo y todo esto, es ver su bienestar propio. O sea, es decir, que como papá, como mamá, también tengo que echar una, ¿cómo se dirá? Como una ojeada hacia adentro, o sea, de introspección hacia mí de qué es lo que a lo mejor me está fallando a mí y qué tengo que trabajar yo, ¿no? Porque en la mayoría de las veces se les recomienda a los padres que vayan a terapia, o sea, en la mayoría de los casos. ¿Por qué? Porque ya cuando se va llevando el proceso del niño, van saliendo situaciones que realmente se ve que pues el niño imita o que el niño nada más desarrolló porque pues los copia o sí, o sea, hace las conductas, pero no que sean del niño, porque obviamente pues quien está educando es papá, mamá y son los adultos que están con él. Entonces ya detectando estas situaciones, a veces la situación se arregla con que ellos vayan a terapia y ellos solucionen ciertas cosas de adultos para que el niño puede estar mejor, ¿no? Que sí, con los niños se va a trabajar con conductas, con ciertas situaciones de la escuela, con toda esta parte de aprendizaje, claro, se va a trabajar,
pero que ellos también no está por demás, ¿no? Que también parte de ser adulto y de ser padre es, bueno, yo también necesito herramientas, yo también necesito aprender habilidades, yo también necesito aprender a comunicarme con mi hijo, también tengo que ver por qué tengo ataques de ira o por qué me desespero con él, o sea, en este punto, ¿no? Porque de repente, pues sí queremos que todo el niño y no, es que me sigue desesperando, es que me sigue contestando. Entonces, bueno, sí, pero obviamente si yo le sigo dando la indicación enojada o si lo sigo regañando alterada, pues obviamente el niño va a seguir defendiéndose, ¿no? Porque a veces se les olvida que son personitas que reaccionan a la conducta de los adultos. Entonces, así tal cual el niño a veces se defiende. Y pues sí, en la terapia puede estar muy contento una hora en lo que trabaja con el terapeuta, pero todo el demás trabajo pues se lo lleva para casa. O que luego hay niños que en la escuela son muy buenos niños, con terapia es muy buen niño, pero en casa pues nomás no funciona, ¿no? Como que no, es que en la casa sigue siendo grosero, en la casa sigue siendo, no me hace caso. Ah, bueno, ahí papá, mamá, hay que checar qué está pasando en casa que le detona al niño esa agresividad, ¿no? O sea, porque entonces el problema pues no es escuela, el problema no es consultorio, el problema es qué está pasando en la casa que se siente agredido, ¿no? Y sí me pasa muchas veces que a veces, bueno, yo pido contacto de preferencia con la escuela, con las maestras, cuando es referido por la escuela. Entonces, a veces les mando mensajes de cómo va el niño y casi siempre en la escuela hay un avance, que en terapia hay avance, pero en casa seguimos atorados. O sea, como que en casa se sigue portando igual, en casa sí, pero en la escuela me dan muy buenas referencias de que, es que ya trabaja, ya pide las cosas por favor, ya coopera, y muchas veces en la escuela sí se ven los resultados, se mandan obviamente recomendaciones a maestros y siguen las indicaciones, y entonces se ven resultados en la escuela, en consultorio trabaja bien, pero resulta que en la casa sigue siendo ahí la situación, ¿no? Como que no, es que aquí igual. Entonces, no, entonces ahí sí papá, mamá tienen que checarse también su responsabilidad de que estamos nosotros desarrollando como, en lugar de que es un espacio seguro en casa, pues lo está alterando, porque entonces el espacio seguro está y el niño trabaja y el niño puede atender indicaciones, pero no le está siendo posible hacerlo en casa. Esto por lo general es porque no se siente, no le están brindando un lugar seguro en casa, ¿no? Y que es parte también de brindarle el apoyo. El principal apoyo es en casa. Ya después se refuerzan las otras áreas, pero sí pasa muy seguido, ¿no? Que empieza a haber resultados en las otras áreas, inclusive hasta a veces sí pido que venga la abuelita si es la que lo cuida, la tía si es la que lo cuida, y ellos también refieren buenos resultados de que, no, es que ya en la casa ya apaga la tele cuando le decimos, ya hace todo, pero otra vez regresan a la casa y otra vez es el mismo problema. O sea, como que ya cuando los papás van a la casa de la abuelita por el niño y se portó bien allá, se portó bien en la escuela, se portó bien en todos lados, pero otra vez sigue siendo la casa el detonante, ¿no? Entonces, bueno, ahí sí ya nos está hablando de que la situación, pues, problemática realmente no es el niño, ¿no? Que le está detonando en los adultos, o que no estoy viendo yo como papá o mamá, que yo le detono a mi propio hijo, ¿no? O sea, que yo misma a lo mejor lo estreso, le provoco a ira, le provoco episodios hasta de ansiedad, porque hay papás que llegan a estresar al niño y no me estoy dando cuenta, ¿no? Tengo que también voltear el espejito. Yo les digo, papá, mamá, volteen el espejito también de ustedes, ¿no? Porque entonces si está funcionando en las demás áreas y aquí no está funcionando y en casa solo están los papás y el niño, híjole, pues ahí sí, es papá o mamá, o sea, lo que le están detonando. Yo quiero mencionar algo de, por ejemplo, este apoyo pues, emocional a padres, es de que a veces sí es importante cuando soy mamá o papá y mi hijo o hija tiene alguna situación de salud mental o discapacidad o algo, sí buscar a veces apoyo con padres y madres que están pasando por lo mismo que yo, ¿sí? Aquí en San Luis sí nos pasa, sí falta mucho como estos grupos o terapia de grupales o estos apoyos que lo vemos mucho, por ejemplo, en clínicas de adicciones, donde sí, obviamente va la familia, no nada más el paciente adicto, sino también la familia o hay ciertos grupos de apoyo emocional a familiares de un paciente adicto, eso es muy común, pero realmente aquí en San Luis Potosí desconozco un poco que haya de otros temas, ¿no? Por ejemplo, si tengo un hijo o hija con algún diagnóstico psiquiátrico, ¿qué pasa con los padres? O a veces nada más es el apoyo que le da terapeuta, ya sea de los padres o de el hijo o la hija, ¿no? Entonces a veces sí ayuda a tener como este apoyo con padres iguales a tu situación. Sería, por ejemplo, una, no sé, de las recomendaciones. Este,
mencionaba como esta parte de la comunicación, que bien decía también de tanto de cómo veré, de que a veces los terapeutas pues insisten mucho en el trabajo de los niños y niñas ya fuera de la terapia, porque sí es cierto, en una hora, 40 minutos, en 40 minutos o una hora, pues obviamente es el trabajo que se hace, que lo más importante a veces es lo que ya estamos, cómo lo llevamos a nuestra vida cotidiana, al ambiente familiar, en el ambiente escolar y cómo se interviene. Una parte primordial en esto de apoyo emocional a los padres es que uno como profesional tiene que abrir un espacio tanto de escucha activa como fuera de juicio, ¿sí? Si ustedes vienen y me dicen tal cual, es que ya intenté todo y el niño nomás no, no es para juzgarlos. Eso también da pauta a que uno como terapeuta vea si está funcionando, si hay que modificar algunas partes del tratamiento, ofrecer nuevas estrategias. Eso también nos ayuda más en el proceso, ¿no? Entonces, no se sientan ustedes juzgados si llegan con este tipo de dudas o de demandas. Por el contrario, creo que es bien importante que ustedes como padres sean honestos ante el proceso. Incluso si tú dices, ¿sabes qué? No me está gustando, lo quiero llevar con otro terapeuta, también es muy válido, es muy respetable. O si ves que no está avanzando, bueno, vamos a ver por qué nos estamos atorando, ¿no? ¿Qué es lo que nos está deteniendo en este punto, que nos está estancando? Entonces, tengan por seguro que cuando ustedes se extiendan en estas dudas, uno como terapeuta va a validar sus emociones, ¿sí? No es que nosotros vamos a decir, sí, pues es que de por sí ya como me trae al niño y en la casa no se no, para nada. Eso nos aporta, nos da mucha información acerca del caso de su hijo y bueno, sería de gran valor que ustedes se expresen de esta forma, porque son muchos los casos que, como repito, me traen al niño y nos los dejan aquí y bueno, usted sabrá que está dándole la consulta, ¿no? Es muy bonito ver a padres que están involucrados en ese sentido en la consulta de su hijo. ¿De acuerdo? Por otro lado, rescatar también esta parte que mencionaba Eloisa acerca de buscar un apoyo emocional propio, ya sea asistiendo a una consulta, buscando algún grupo de apoyo. Estos que he visto yo muy comunes, y sí los he visto en San Luis, son en chicos con autismo Ujú. o Con chicos discapacidad. con temas en autismo. Ujú. Entonces, compartan estas experiencias, ¿no? No se queden callados de, es que a lo mejor yo veo que el hijo de fulanita lleva más avance respecto al mío. Acuérdense, los chicos no son iguales, cada uno es un caso particular. Entonces, si tú te das cuenta que el hijo de fulanita y el tuyo, pues sí requieren más o menos lo mismo, a lo mejor extenderle estas dudas y decirle, ¿sabes qué? Algún consejo, algo que te haya funcionado, algo que puedas recomendar también es muy válido, ¿no? O incluso hablar con alguien de su propia familia. Porque, por ejemplo, si el único cuidador es la mamá o la abuelita, pero también en la casa viven los hermanos que ya no son tan chiquitos, el papá del niño, no sé, los otros abuelos, los tíos, y viven todos en conjunto, pues claro que también es de su incumbencia, ¿no? Si ya se le dejaron estrategias para casa, trabajo para casa, y el cuidador sí sigue al pie de la letra de las instrucciones del profesional, ok, pero ¿qué pasa cuando el resto de la familia no lo hace? Ujú. ¿Sí? Sí. Cuando entre papá y mamá está esta disputa de yo no sé para qué lo llevas al psicólogo, yo no le Ujú. veo cambio, yo no lo voy a hacer, yo no me voy a sentar con él no sé, a ponerle la economía de fichas, por así decirlo, ¿no? Entonces, no, al contrario, si uno de los miembros de la familia va a asistir a consulta, es bien importante que el resto también se ponga las pilas y esté bien pendiente de este tratamiento, qué es lo que se tiene que seguir, qué es lo que no. ¿Por qué? Porque de lo contrario no avanzamos. No importa que también se lleve aquí en el consultorio el trabajo o en la escuela, si cuando llegamos a casa tenemos todo esto perdido, ¿no? Bueno, aquí también otra de las estrategias, obviamente, pues es que a partir de que se modifiquen ciertas conductas, se empiecen a hacer rutinas nuevas. O sea, es decir, bueno, tomando en cuenta ahora sí lo que ya nos dijo el psicólogo, lo que a lo mejor se está trabajando en escuela, en casa, a fuerza se tienen que cambiar las rutinas, porque otro de los problemas es que no se cambia la rutina en casa y sí se están cambiando otros contextos y pues resulta que pues por eso no es, la mayoría de las veces, perdón, no se obtienen los resultados, ¿no? Entonces,
a fuerza el llevar al niño al psicólogo, que los papás sí estén conscientes que va a implicar un cambio, o sea, va a implicar un cambio en la casa, va a implicar un cambio en la rutina, va a implicar un cambio en algo de ellos, ¿no? Y que como, bueno, como decía mi colega Vera, también va a implicar informar, va a implicar hablar del tema, de que el niño va a empezar a gestionar emociones de cómo se siente, se le va a enseñar a que él diga cómo se siente y que en eso también tienen que intervenir los papás de preguntarle ahora más seguido, ahora sí brindar espacios, si antes no se le brindaban de habla, pues ahora es hablar y escuchar. O sea, todo esto es también parte del proceso, ¿no? O sea, de que van a tener que cambiar rutinas que si antes no se jugaba con él para nada, al menos una vez a la semana van a tener que sentarse a jugar con él, quien sea o mamá o papá, pero va a tener que cambiar la rutina y que pues sí, a veces queremos como que el cambio sin hacer los cambios necesarios adentro, ¿no? O sea, que lo queremos de afuera, como que ya te llevé al psicólogo, entonces ya eso implica que pues está trabajando con él y que ya todo tiene que estar, ¿no? Porque también otra de las cosas ciertas es que pues los procesos en niños no son muy largos, entonces también el chiste es que cuando termine ese proceso, los papás ya estén como, digamos la palabra, educados para decir, ah, bueno, estas son las herramientas que aprendió y eso es lo que se va a seguir haciendo, ¿no? Porque vimos que funcionó, porque se llevó un proceso, pero el proceso en algún punto se termina y en algún punto ya es como que, bueno, les toca ahora sí ya ustedes seguirle solitos, ¿no? Que si a lo mejor pueden volver al proceso las veces que sean necesarios, claro, pero se recomienda que sea como primero sacar todas las herramientas que aprendieron, ¿no? O sea, que el niño ya gestiona emociones, que el niño ya dice, que ya no invalido al niño, ya me calmo yo como papá y ya no regaño, sino que escucho, o sea, cosas así que ya se aprenden. Yo siempre les digo, las herramientas que se aprendan aquí ya son de por vida, o sea, aunque ya no se les mande de tarea, aunque ya no se les diga que refuercen, aunque ya ciertas cosas no se hagan, esas ya quedan como el papá ya las aprendió, o el papá o mamá ya las aprendieron, ¿no? Entonces, que la sigan utilizando. No quiere decir que a fuerza de todo van a regresar a proceso, pero sí la parte de, ah, bueno, esto funciona esa vez, a lo mejor me puede volver a funcionar. ¿Qué estamos otra vez haciendo? Porque luego lo que pasa es que hay los cambios, ya se llevó todo el proceso, se da de alta al niño, bueno, un decir que se da de alta, se entrega el informe y después al poquito tiempo, o sea, pasa un mes o algo, y no, es que está igual otra vez, es que no resultó, es que yo lo veo que se regresó en las conductas, claro, porque pues cuánto duró el cambio interno, ¿no? O sea, sí se trabajaron áreas, pero como ya no se reforzó en casa y a lo mejor habían agarrado la rutina de ir en bicicleta todos los sábados mientras fue el proceso, pero en cuanto ya no fue el proceso, pues ya las bicicletas se olvidaron, ya no se platica con el niño, entonces no, o sea que no es magia, o sea, no es la parte como de, ah, bueno, ya esto no se va a volver a mencionar, ¿no? Sino que los papás tienen que estar conscientes y yo creo que aquí sí, que sí estén muy conscientes hasta antes de llevarlo a proceso, todo lo que implica, ¿no? Que se les dice en terapia, pero sí todo lo que implica como papás de híjole, sí estamos dispuestos a hacer todo el cambio, o sea, todo lo que conlleva, porque pues creo que muchos papás se van dando cuenta en el proceso que no estaban dispuestos o que no tenían el tiempo o que no podían y ya después es cuando abandonan el proceso, o sea, cuando nada más de repente ya no llevan al niño, no dan explicaciones y se abandona, ¿no? Y lo que se hace por lo general es que después dicen, no, es que no vi cambios, no vi resultados y por eso ya no lo Mucho llevé, para digo la yo. psicóloga. Ajá. Sí, yo he llegado a tener niños de la misma escuela, o sea, en diferentes grados de la misma escuela, y que unos sí avanzan mucho y otros no, ¿no? Entonces de repente pues dicen, ay, pero yo también le estoy llevando con ella, y pues a mí no me resulta, claro, porque no, el trabajo de cada papá es diferente, ¿no? Entonces a lo mejor estos unos sí se aplicaron y cambió el niño, otros más o menos, otros nada, y pues pero quieren los mismos resultados, ¿no? Entonces también es eso, no es magia y que no a veces no es porque, ay, es que ella es muy buena o él es muy bueno, llévalo con él. No, también va a implicar la otra parte del otro 50% de parte de ellos, ¿no? De la familia activa. Así es. Fíjate, algo bien importante que a veces tenemos en la que sufrimos ahorita en la actualidad, no la sobreinformación. Yo sé que a veces muchos papás y mamás, pues por querer hacer bien las cosas, luego se llenan de mucha información. Es que lo vi en un TikTok o en internet o en este canal de YouTube nos dice temas de crianza o que está bien. O sea, los papás y mamás también van a buscar otra información, van a querer aprender, van a querer hacer lo mejor para sus hijos e hijas. Entonces aquí es muy importante la guía que puedan tener con su terapeuta de, oh, es que vi este video y sin embargo hay muchas técnicas y muchos especialistas infantiles que están en internet y que dan muy buenas recomendaciones y están dando muy buen contenido
También a veces sí hay que como que diluir un poco, o sea, como que también tener esa paciencia o ese organizarnos un poquito más, ser más pacientes, estar más tranquilos en cómo nos guiamos con la terapeuta, porque luego a veces psicólogo, la psicóloga, pues va a decir, bueno, es que estamos trabajando con ciertas técnicas y pues lo que dices en verdad sí vale, pero igual como interfiero, cambio un poco, pues las técnicas que estamos utilizando para tu hijo, ¿no? Bien lo decías, Dende, o sea, cada niño o niña va a ser muy específico, que esa es la ventaja de la terapia, de la psicoterapia, que sí es muy específico en el trabajo del niño o la niña. Si bien hay muchas generalidades, sí, está la teoría, siempre se va a enfocar el niño en su contexto familiar, social, económico, en la escuela, etcétera. O sea, siempre cualquier especialista va a tener que tener conocimiento de eso. Y bien lo decía Ver, o sea, tenemos que ser muy, muy honestos y honestas en las entrevistas de cómo es la dinámica en la casa, quiénes viven, quién no, porque pues sí, luego a veces decimos, no, no, todo está muy bien, nos llevamos, y pues no es cierto, a veces hay peleas en la familia o hay violencia a veces en el hogar y no queremos, y omitimos obviamente cosas muy importantes y saber pues obviamente que está en un espacio seguro y confidencial, ¿sí? Por eso sí es importante la honestidad. Y entonces algo que también a veces en esto de la sobreinformación es esto del tema del juego, ¿no? De que es sí es cierto, tengo que jugar con mi hijo, tengo que tener comunicación y preguntarle cómo le fue en la escuela y el niño, por ejemplo, el adolescente que te dice, ¿cómo te fue? Bien. ¿Qué hiciste? Nada, así de hacer preguntas que nada más nos va a responder con sí o no con monosílabos. Este, estas técnicas a veces hay que entender que como a personas adultas, no a todas nos gusta jugar, ¿sí? O sea, ahorita con el teléfono, pues en el teléfono encontramos lo que nos gusta y nos divierte y por eso luego a veces queremos estar más tiempo en el teléfono y qué flojera jugar a los carritos con el niño, qué flojera jugar con los monitos y los luchadores o las Barbies o de verdad, o sea, ya como adultos decimos, ay, y pues me siento obligado por la psicóloga. Entonces, a veces tener otras estrategias como, pues sí es cierto, no me gusta jugar con el niño, y aparte hasta los niños se pueden decir, ay, mamá, es que tú no sabes jugar, ¿sí? O no me gusta, y entonces se hace contraproducente, es buscar como otras técnicas de, oye, pero he descubierto que con mi hijo o mi hija nos gusta cocinar, por ejemplo. Y en eso tenemos muy buena compatibilidad. Y es más importante a lo mejor enfocarnos en, no sé, cocinar o hasta hacer el quehacer o ver películas que el juego en sí. Ajá, entonces por eso a veces sí es importante estar con esa constante comunicación con el terapeuta, porque si luego a veces nos obligamos o nos cerramos como, es que el terapeuta dijo que hiciera A, B, C, D, y sí, hay veces que tenemos que modificarlo y adaptarlo a cómo es con nuestros hijos. Por eso también cada terapeuta, hablando de la honestidad y de dar bien la información y que nos conozca muy bien él o la terapeuta, como papás o mamás, porque luego también dicen, ah, sí, es que usted, señor, es muy, muy hiperactivo y su hijo es muy hiperactivo. Por eso su mamá, la mamá ya está bomba, porque la mamá es muy tranquila, es más pasiva, es más, no puede con el niño y por eso se estresa y estresa al niño porque el niño es muy hiperactivo. Entonces mejor nos enfocamos más en la personalidad con el papá. De, usted es hiperactivo, entonces llévese al niño a jugar que fútbol, a hacer esto, llevarlo, traerlo, porque los dos son muy hiperactivos y los dos compaginan en eso, ¿sí? Y la mamá como dejarla en otras actividades, ¿sí? Y no forzar a la mamá de, ah, sí, señor, es que usted también tiene que andar llevándolo, trayéndolo, cuando a lo mejor la mamá no es tan hiperactiva, ella es más pasiva, ¿no? Un ejemplo. Ese tipo de técnicas, sí las aplicamos y sí, para aplicarlas o para saber qué le podemos aplicar al niño, no basta con tener tanta información, sino tener la información adecuada o la correcta para poder pues trabajar mejor con la niña, el niño o la adolescente o al adolescente. ¿Sí? Y bueno, algo ya muy, no se vayan a asustar papás o mamás, pero así como se llega a consulta, yo sí les digo, terapia con niños es terapia papás. Y no precisamente a lo mejor que ellos inicien el proceso como tal, sino no, que estén involucrados como tal, que sepa que se va a trabajar también con ellos, ¿sí? No es únicamente algo que se va a hacer con el niño, porque si no, no va a funcionar. Entonces, ahí por ahí decía Ayesha que tienen que estar involucrados, que no nada más es traer al niño y ya, no, que desde antes de traerlo a consulta tengan bien pensado esta parte, ¿no? Del involucramiento que van a tener en la consulta. Por eso es terapia infantil, padres, ya, o sea, así llamándolo, pues familiar, ¿no? Entonces, esta parte, y por otro lado,
no irnos de este punto de que en la terapia infantil es un requisito tal cual indispensable, no discutible, el involucramiento de los padres, ¿sí? Que lo tengan muy en cuenta. Y ya también para terminar este punto es el respetar el conocimiento del terapeuta. Y con eso no me refiero a que no le puedan decir, no, yo veo que no está funcionando, no me gusta lo que hace, no, al contrario, ya dijimos esta parte relevante de poder extender dudas, de poder mencionar estas cosas que a lo mejor le causan confusión a los padres. Al contrario, eso se tiene que mencionar. Pero como mencionabas tú, Eloisa, que ya se tiene tanta información al alcance, que ya en TikTok te encuentras sugerencias, te encuentras igual a muy buenos terapeutas, a veces a los papás se les hace fácil decir, pues si a tal niño le funciona, el mío también, Ujú. y no necesariamente va a pasar eso, ¿no? Entonces, o por otro lado, lo que hacen es que se contrapuntean mucho con el terapeuta de la escuela. Ujú, Y cuando ya es esta parte de que el niño está Ujú. llevando orientación en la escuela y aparte está llevando su proceso por fuera, y muchas veces esto también puede llegar a contrapuntear en Sí. ese sentido, ¿no? Si llega a pasar esta situación, ser bien honestos respecto a lo que está mencionando el terapeuta escolar para ver de qué forma nosotros también adaptamos eso y qué cosas no tienen nada que ver con el caso del niño. También es necesario que se informe acerca de esto. Entonces, imagínense, si entre terapeutas que ven directamente al niño pueden pasar estas confusiones, imagínate si tú vas y le metes técnicas a diestra y siniestra porque las viste en internet. Si tú consideras que encontraste una técnica que lo puede apoyar, lo idóneo sería que se lo comentaras al terapeuta, ¿sí? mm, Para ver si es adecuada para este chico o no, o si es adaptable, de qué manera, o si hay otra que sea un poco más efectiva. Sin lugar a duda, ustedes pueden mencionar esto, ¿no? Cualquier información que se encuentren, que crean que sea a favor del caso de su hijo, sí, o sea, menciónenla en la consulta, pero no tengan esta costumbre de meter estrategias a diestra y siniestra, porque eso puede llegar a entorpecer el proceso del niño como tal. Para finalizar, es que la casa de siempre debe de ser el lugar principal seguro para el niño y fomentar eso y que en esa parte sí a los papás les corresponde hacerse cargo de eso, ¿no? O sea, porque a veces también los papás no tienen muy claro hasta qué punto llegan ellos, o sea, como que he visto que no se responsabilizan en la parte de no, lo que pasa es que pues mi mamá lo regaña mucho y es que el tío llega y se mete, y no, o sea, no es de que los demás, ellos no son los responsables del niño como padres o tutores y son los que tienen que poner ahí límites, ¿no? Porque a veces los mismos padres son los que no ponen límites y después quieren que el niño ponga límites, no se puede así, ¿no? Que entonces también nunca dejen su papel de padres de responsabilizarse, o sea, del niño, porque sí pasa mucho esto de que pues a veces quien tiene más autoridad sobre el niño son abuelos, son tíos, es el primo, y son los que están más, o sea, tienen más autoridad sobre el niño que los papás, o sea, los papás a veces, ellos mismos me lo comentan a veces en terapia, es que no puedo con el niño, a mí no me hace caso. Entonces, no, a ver, pues, hay que responsabilizarme desde el adulto que soy y que estoy a cargo de un menor de edad. O sea, que estoy a cargo de un menor de edad y me toca a mí poner los límites que sean necesarios para poder, yo modificar cosas en mi hijo, ¿no? Así es. Y ya nada más. Ahora que menciona mucho esto cuando a veces son los otros miembros de la familia o del contexto del niño, la niña y adolescente, que si somos tíos, abuelos, amigos de un papá o mamá que tenga esta situación con sus hijos o hijas, pues sí volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, quitarnos este estigma, ¿sí? Ser flexibles, entender, tratar de comprender, ser también a veces esta red de apoyo que necesitan los papás y mamás cuando se les da un diagnóstico de cuestión de salud mental, ¿sí? De sus hijos, ¿no? También ser ese apoyo, ¿sí? También tener esa conciencia. Yo creo que las personas adultas somos responsables, ¿no? Obviamente de las infancias, ¿no? Y adolescencias en general, desde si bien no somos el cuidador o cuidadora directo, papá o mamá,
pero sí somos parte de este contexto donde hay niños y niñas, donde hay adolescentes, y pues también tener esa conciencia de cómo también incluirles, ¿sí? Independientemente de la situación o la que estén viviendo cada niño, cada niña o adolescente. No. Referente a esto, Ujú, referente a la accesibilidad, ya sea económica, de traslado, de quién lo acompaña, al niño o a la niña, ujú, es bien importante señalar esto. Una terapia, ya sea de infantes o de adultos, tiene que ser constante, ¿sí? Y no me refiero a de que te quiero aquí cada semana, ¿no? Como mencionaban, si hay que pagar otro profesional aparte, pues es pesado, y aparte ya con las cosas de la alimentación, la escuela, todo eso, ya sí de por sí es pesado. Entonces, a lo mejor no te puedo ni te voy a obligar a que vengas semanalmente, pero tener muy en cuenta esto, papás. Si quieres traérmelo cada 15 días está bien, pero sé constante en esos 15 días, ¿sí? Porque me ha pasado que traen al niño primero semanal. Luego me dicen que se les está complicando un poco, está bien, se espacian más, o incluso cuando ya hay un tema económico más fuerte, se les sugiere detener la consulta, esperar a que ellos se encuentren en un momento económico más adecuado y retomarla, o se les dan alternativas sobre todo, ¿no? Que tiene que mucho que ver con qué es lo que te expresa la mamá o el papá, ¿sí? Pero eso, que si tú ya te comprometiste a traerlo cada cierto tiempo, a lo mejor no semanal, sí lo traigas y que seas muy constante en tu trabajo en casa, ¿de acuerdo? Porque si no, si me lo traes una semana así, luego cada 15 días y luego me lo traes un mes y ni siquiera me mencionas cómo va el niño en casa, pues es Ujú, básicamente volver a empezar un proceso. ujú. Y yo aún no sé qué pasó en un mes con el niño, ujú. entonces es irnos en retroceso, ¿de acuerdo? Entonces ser muy honestos en este sentido de, ¿sabes qué se me está dificultando? Bueno, tenemos estas alternativas, si no lo puedes traer, también hay terapia en línea, siempre y cuando esto se hable tanto los padres con el terapeuta. Ujú. Así es. Ujú. Dende. No, pues también, o sea, muy de acuerdo que luego hay espacios muy grandes con el menor de que ya no lo traen y también sí me ha pasado que cuando ya la escuela les pide los informes de que ya lo quieren llevar como en una semana a los 5 días, con tal de expedir el informe, ¿no? Entonces, bueno, en eso yo sí soy muy clara que si el niño pierde el seguimiento, no se le va a dar el informe, o sea, así tal cual, si el niño pierde el seguimiento, porque pues que él informó a la escuela, ¿no? Si en un mes no lo vi, en 2 meses no lo vi, pero sí, sí me ha sucedido mucho que en cuanto a la escuela pide el informe, pues ya aquí los tenemos, si me dice que 2 días a la semana, 2 días a la semana, 3 días, ¿no? Pero que ese no es el chiste, o sea, que también se le dé la seriedad al proceso, porque a veces veo que papá o mamá como que lo minimizan como de, bueno, sí es que me dijeron que lo llevara, pero pues bueno, luego no lo he llevado, ahí luego lo llevo. O que le dan como esta invalidez, ¿no? O sea, como la parte de, bueno, ¿cuántas sesiones necesita para que me dé el informe? Y que no es o sea, la meta no es el informe, claro que se hace un reporte para la escuela y las recomendaciones y todo, pero que esa no es la meta del proceso de terapia infantil. Siempre la meta va a ser un camino para que el niño esté mejor y para que el niño se desarrolle mejor y para que no se sienta mal y aprenda a expresar sus habilidades, pero nunca la meta va a ser el informe, ¿no? Y a veces pareciera que así es, o sea, como que les urge el informe y no importa cuánto, en cuanto se da el informe, sí se nota de repente, digo, obviamente no todos los casos, pero sí he visto que en cuanto doy el informe ya es como, ah, no, ya no lo puedo llevar, es que ya se me dificultó mucho, es que no puedo y ya. Y luego cuando otra vez en la escuela les piden de nuevo la nueva evaluación, ah, otra vez aparecen, ¿no? Como que, ay, es que en lo que nos quedamos, pero en todo este proceso que no se vio al niño, pues no se avanzó, no, obviamente ya no siguieron haciendo las tareas ni las estrategias y ya nada más quieren como la evaluación rápida, ¿no? Como que se ha hecho este tabú como de, pues hágame la evaluación rápida y cuántos días se tarda y ya, pero no es así, o sea, no, no implica eso, ¿no? Sí que se mentalicen a que un proceso es eso, un proceso, y que el proceso realmente no tiene un tiempo como definido, pero que si no se le da la constancia y no se le da el seguimiento, no va a haber, o sea, menos vamos a avanzar, ¿no? En esa cuestión sí poner como mucho hincapié porque sí he visto muchas situaciones donde es como, mientras está el informe, aquí los tengo, pero en cuanto se da, ya, se desaparecieron. Ujú. Entonces, pues no se trata de eso nada más.
Sí. O que Pues, luego me marcan las escuelas y también me dicen, ¿cómo va este niño? Y pues ese niño ya no me lo trajeron desde hace un mes, o sea, así como que, híjole, pues ya no lo han ujú, traído y sí, ellos no han claro. informado en la escuela. Ujú. O Sí, sí, incluso sí. un proceso, ¿no? De que si el niño ya te lo traían y se sentía escuchado y se sentía que estaba trabajando y que se le estaba dando valor a lo que él siente y de la Ujú. nada lo quitan, también eso va a Ajá. una relación. Es, Entonces, tener en es cuenta eso. violento, ¿no? De cierta manera es un tipo de violencia porque también lo estás ahí que ya como callando, ¿no? Como que, ah, bueno, sí estuvo padre, pero hasta aquí, o sea, ya. Sí, 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 como tipo de negligencia parental de, si bien hay tipo de negligencia por ignorancia, de que no Ajá. sabemos la importancia de esto, por eso ¿Cómo es se- bien importante, sí, la orientación y el seguimiento con con él o la terapeuta y que nos mueva mucho como papás o mamás y familiares externos que somos tías, Ujú. tíos, abuelos, que nos mueva mucho, pues básicamente el amor que le tenemos al hijo o a la niña, a la hija Ujú. o al adolescente y crearles este contexto favorable para ellos y para ellas. Este, a pesar de que cuando lo vemos en terapia, ¿no? Si fue deseado o no deseado, planeado o no planeado, independientemente de las circunstancias que se haya dado el tener este hijo o hija, pues nos mueve ese amor, sí, que le tenemos a nuestros hijos e hijas, para, pues obviamente apegarnos, ¿no? A un tratamiento, porque sí, básicamente la responsabilidad sí recae como papá y mamá Ujú. o como los cuidadores primarios de de las infancias y adolescencias. Entonces, Bueno, pues finalmente para concluir este conversatorio, pues siempre va a estar la recomendación primordial de que se lleve el niño a terapia. O sea, eso siempre va a estar la recomendación, siempre se va a pedir que se lleve al niño a terapia y claro, con acompañamiento, ¿no? Esa parte debe de ser primordial, sí o sí. Pero si de todas formas, no sé, yo entiendo que a veces no se tienen los recursos, que a veces no se tiene el conocimiento, que a veces no se tienen pues sí, digamos las posibilidades que también se busquen otras instancias. Digo, aquí en Self no nada más es como esta parte de decir, ah, vengan a Selfos y no nada, ¿no? Es más bien nos interesa la salud mental, nos interesa que vayan a terapia, nos interesa que se abran a la salud mental, entonces que si no también se busquen otras instancias, inclusive aquí en Self, si nos preguntan dónde se pueden canalizar algo, también se les pueden dar los datos, porque luego también he visto sí, situaciones donde pues sí la gente sí quiere ir a terapia, sí quiero llevar a mi hijo, sí quiero que vaya, pero no hay los recursos, ¿no? Pero también la misma gente no sabe de otros lugares donde es gratuito o no sabe qué tiene que hacer para otra terapia en otros lados. Entonces, claro, creo que ahorita actualmente todavía la salud mental sigue siendo un privilegio porque no está accesible de todos, o sea, no es un costo accesible para todos y que los que vienen en un proceso particular, pues sí tienen un privilegio sobre los que no lo pueden pagar y que lo necesitan, ¿no? Entonces sí, aquí en San Luis al menos sigue siendo un privilegio la salud mental y que sigue siendo como un tabú, como un tema tabú de no vayas, mejor gasta en otras cosas y todavía no se acaba de tener como la cultura, pero sí me interesa mucho que en general se abra más espacios a la salud mental y que haya más, más conciencia, ¿no? De que ahora ya los niños pueden pedir el proceso, ahora ya se puede hablar de esto cuando a lo mejor antes no se podía, o bueno, al menos en mi generación nos tocó el que papá, mamá no hablaban con nosotros, papá, mamá no nos llevaban a ningún lado del psicólogo ni nada, era como que a ver cómo los papás podían solucionar la situación y ahora no. Entonces creo que también esta información la utilicemos a nuestro favor y digamos, bueno, si a mi hijo, a mi hija ya le tocó esta nueva generación de niños que sí fomentan las emociones, que sí gestionan, perdón, las emociones, que son estos niños nuevos que ahora sí van a terapia, que lo aprovechemos, ¿no? Porque me ha tocado muchos papás que, pues a mí me pegaban y yo no digo nada. Ay, pues a mí me daban un manazo por lo que él hacía y pues a mí no me pasó nada. O sea, a mí no me pasó nada. Entonces, en lugar de que las generaciones anteriores les ayudemos, o sea, como que se cierran más, como en el punto de, pues a mí no me pasó nada, entonces si yo no me morí, pues mi hijo no se va a morir. Pero ya lo estamos repitiendo conscientemente. Entonces, esa parte sí es negligencia. O sea, esa parte sí ya es el que a mí me hayan pegado y ya yo pego conscientemente a mi hijo, sabiendo el daño que hace, sabiendo que me hizo daño, ahí sí ya estamos teniendo una negligencia, ¿no? Y eso es lo que se me hace más triste. O sea, papás que no tengan la conciencia de, ah, bueno, qué padre que ahora mi hijo
ya pudo ir a terapia, ¿no? Igual papás de adolescentes que me dicen, es que no sé por qué hace tanto teatro si yo, me decían muchas cosas en la escuela y nunca decía nada. Pues qué lamentable, porque a ese adulto nadie lo escuchó, a ese niño nadie lo escuchó. Pero qué, y más lamentable que le niegues ahora esto a tu hijo, ¿no? Y que también, si en las escuelas o la escuela de su hijo tienen psicólogo o psicóloga, que se acerquen también a ellos, porque también a veces no tienen mucho acceso el psicólogo a los adolescentes y que también les pregunten, oiga, si quiero llevar a mi hijo o a mi hija a terapia, pues recomiéndeme dónde puedo ir, cómo le puedo hacer, que también no nada más sea como, bueno, los que ya tomaron la decisión de traerlo a terapia, pues ya, ¿no? O sea, implica todo, ¿no? Y ya por último, que como familiares, como tíos, abuelos, hermanos, primos de algo, si yo estoy viendo que también un niño le está pasando mal, si yo estoy viendo que un niño está siendo violentado, que ahora ya se tipifica como tíos y abuelos parte de, o sea, porque antes no, que también ya participen, ¿no? Porque luego también hay tíos, hay abuelitos que es como, pues yo sí vi, pero no pasaba nada. Yo sí vi que llegaba llorando de la escuela, pero pues no, no, es asunto de su mamá. Yo no sé. Entonces, no, sí he tenido pacientes que me pagan la terapia el tío, me paga la terapia el primo, me paga la terapia el abuelo, porque a ellos les interesa que el niño esté bien, ¿no? Entonces, de muchas maneras se puede llegar aquí a terapia. O sea, de muchas maneras el niño puede llegar aquí a terapia. Pero qué padre que sea apoyado por su familia y si no es papá o mamá, pues también están otros miembros de la familia, ¿no? Porque sí me ha tocado hablar con tíos, abuelos, primos, que quieren hacer algo por el niño, que lo están viendo sufrir. Y sobre todo ahora que ya no se deje al niño a la deriva, sino que sí es mi responsabilidad como tío, como abuelo, si al niño le está pasando algo, ya es una responsabilidad informarlo. Antes a lo mejor no lo era legalmente, pero ya actualmente lo es. Que si yo como tío, sobrino, abuelo, convivo con el niño y me doy cuenta de algo en donde él estaba sufriendo y no lo digo, sí se puede ir a un proceso legal si pasa algo, ¿no? Sí ya se pueden tomar otras medidas. Me da mucho gusto eso porque antes no pasaba y antes creo que hasta las familias guardaban silencio, ¿no? Como que, pues si yo veía que el niño sufría en la escuela, pues yo no digo nada. Y me da gusto que esa parte ya se haya abierto. Entonces, tomémosla, tomar todas estas ventajas que ahora tenemos. Ya sé que, bueno, por ahí los de nuestra generación no nos tocó nada de esto, pero que en lugar de que a veces sea como seamos adultos amargados, como que, ay, como no me tocó a mí, pues mi hijo no lo va a tener. No, al contrario, qué padre, porque eso quiere decir que se hizo un cambio, que se Bien, ya para finalizar, comentar esta parte de la importancia de la salud mental. Ahorita en este caso que hablamos específicamente de los niños y de los adolescentes, que como mencionábamos al inicio, a lo mejor no es muy tomada en cuenta, es que se le va a pasar, es que es propia de la edad. No, también la salud mental en niños es muy importante. No lo perdamos de vista y bueno, yo estoy muy agradecida de poder darles esta información, de que ustedes nos escuchen, que se puedan acercar, que como mencionan, ya hay más apertura a que estos niños reciban un acompañamiento, una consulta y que no se quede todo como bueno, se le va a pasar, ¿no? Por el contrario, en este momento de la salud mental, que incluso, por ejemplo, en este mes de la prevención del suicidio, que desgraciadamente una tasa importante de los suicidios es en adolescentes y preocupante que también se esté extendiendo a población infantil. Entonces, no dejar de lado esta parte de la relevancia de mantener un bienestar mental, ¿no? O incluso ya que ya viene en fechas próximas el Día de la Salud Mental. Entonces, muy, muy agradecida de que ustedes nos escuchen, de que se acerquen a nosotros si tienen dudas, si quieren iniciar una consulta o si quieren ser orientados hasta cierto punto, ¿no? Y ante la duda que a veces uno como papá o mamá puede llegar a tener de si mi hijo necesita o no consulta, están estas alternativas también de preguntarle directamente al infante, al adolescente si quiere ser escuchado por alguien más, alguien que a lo mejor lo comprenda mejor, que a lo mejor escuche lo que nosotros como mamá o papá no estamos escuchando, o llevarlo a la consulta, llevarlo a una evaluación. Después de esta evaluación vamos a ver si sí requiere una consulta como tal, si es algo muy sencillo, o incluso si no es ya tanto de nuestro ámbito, ¿no? Si es algo más médico o algo más educativo, también se puede derivar de una forma más adecuada. Así es. Y pues bueno, entonces para cerrar, sí es importante pues saber de cambiar el discurso, derribar estigmas
en estos temas de la salud mental. Y pues obviamente las puertas están abiertas para CEL, tenemos esta disponibilidad para la gente que pues busca, ¿no? Algo más accesible también en cuestión de su salud mental. Entonces sería todo. Muchísimas gracias, Dende. Muchísimas gracias, Bere. Siempre es un placer, sí, muy enriquecedor todo lo comentado. Y pues sería todo por esta vez. Nos veríamos el próximo mes. Ok, muy bien, Elo, pues gracias. Por ahí Buenas nos vemos. tardes. Bere, Sale, gracias. cuídense Hasta mucho. luego. Bye.